Con Brabham BMW, Patrick Tambay con la otra Ferrari y con el otro Brabham, Nelson Piquet en las primeras filas. Y ahí aparece Andrea Dachese en la séptima posición. Es el primero que tiene un motor normalmente aspirado, no turbo. Una diferencia de 3,5 segundos del pole position a Dachese entre el motor turbo y el motor aspirado. Decíamos recién, Pablo, que había en esa carrera gran variedad de motores. Había motores V6, turbo, V8, V12 y también los 4 en línea, ¿no? Los BMW del equipo Brabham y los Hart del equipo Toleman. Un equipo que después iba a hacer historia con un piloto brasileño que iba a llegar un par de años después. Efectivamente, claro. Los 4 en línea de Hart y de BMW y los V6. Llamativo, afortunado también se puede decir, de todo lo que ocurrió con un incidente que vamos a ver en la vuelta número 11 de este Gran Premio de Francia. Uno de los involucrados fue Jochen Mass y a partir de ahí también decidió no va más, decidió retirarse inmediatamente de la Fórmula 1, pero hay que destacar que Jochen Mass venía muy tocado, por supuesto, por haberse visto involucrado en la muerte el 8 de mayo de ese año de Gilles Villeneuve en el circuito belga de Zolder, cuando el canadiense impactó en la parte trasera del March del piloto alemán, que después de algunos avisos había quedado psicológicamente también muy tocado después de ese accidente, pero después de lo que pasaba en este Gran Premio de Francia 82 iba a decidir colgar el casco. Pironi 35 adelante, Watson 30, Lauda 24, Rosberg 21, Prost con 19, no 20 como dije antes, junto con Patrese, el compañero de Piquet. Fíjense que lejos venía Piquet, el campeón del mundo, con 17, 2 puntos menos todavía que Ricardo Patrese, por todos esos problemas de confiabilidad que aquejaron al equipo Brabham, que tenía velocidad, que tenía muy buen rendimiento, pero cuando se trataba de terminar las carreras estaban y se producían los grandes problemas. 80.000 espectadores a lo largo de todo el trazado, en un trazado de Paul Ricard que por supuesto no había sufrido esa remodelación enorme que sufrió y que tuvo a finales de la década de los 90 y que lo llevó a ser uno de los trazados tecnológicamente más avanzados del mundo en todos los aspectos, con todo el lujo que podía tener en aquellos momentos una pista de carreras, pero que también había sido inaugurado a principios de los años 70 con ese estándar de seguridad, marcando la pauta de cómo debían ser todos los circuitos de Fórmula 1 a partir del estreno de Paul Ricard a comienzos de la década de los 70. A partir de Paul Ricard, o era el espejo, este circuito francés, de cómo tenían que ser todos los circuitos de Fórmula 1. Nos vamos a una pausa rápidamente. Recordemos que estamos en Carreras de Leyenda, estamos en el Gran Premio de Francia de 1982. Un saludo de Víctor Seara y gracias por acompañarme recordando estos momentos célebres, únicos en la historia de la Fórmula 1. La grilla de partida, todo preparado para que comience la carrera, la 11ª de la temporada 1982, esa temporada en la que todo estuvo marcado a partir de ese 8 de mayo, una disputa muy seria. De Ferrari y de Renault eran todos motores turbocomprimidos, que a esta altura ya le estaban sacando mucha diferencia a los motores normalmente aspirados, los V8 y el V12 de Ferrari y de Alfa Romeo, por ejemplo. Los turbos en modo de clasificación podían alcanzar hasta 1000 caballos de fuerza. Impresionante. Van a ver ustedes que hay autos como los Brabham que no tienen spoiler a la delantera. Los Renault tienen alguna, como se puede ver allí, negros y blancos que vemos en la primera fila, entre René Arnoux y Alain Prost. Estaban en su país. Prost tenía más puntos que René Arnoux y pretendía que ante cualquier circunstancia favorable para Arnoux, esa diferencia de puntos, si Prost venía atrás, le sería... Bueno, mínimo, todo mínimo, sin alas, Ferrari también. Ahí están partiendo para la vuelta de reconocimiento en una carrera que para Latinoamérica iba a ser también interesante porque más allá de los brasileños, de Raúl Boesel, de Chico Serra, había pilotos
como por ejemplo Eliseo Salazar, que corría, el piloto chileno. También Roberto Guerrero, piloto colombiano, que tomaba parte de este Gran Premio de Francia de 1982. Lo que decíamos, Pablo, del circuito. Miren, un circuito que no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Tal vez algún dibujo. Por lo tanto, quería, de alguna manera, estaba interesado Alain Prost en que esa jerarquía de alguna manera no se manifestase en la pista, sino que se interpretase su mejor posición en el campeonato para poder estar ahí adelante. También era cierto que había ganado 3 carreras Prost en su primer año con el equipo Renault, allá por 1981, y eso de alguna manera quería hacerlo valer como para que se le tuviera en cuenta como primer piloto en un año de la pista, pero todo lo que es el entorno no tiene nada que ver como está ahora. Claro, cambió notablemente cuando hace unos años lo compró nada menos que Bernie Ecclestone y lo renovó hasta transformarlo en un centro de alta tecnología automovilística. Esto es 1982. Paul Ricard se había inaugurado en 1970 y se lo consideraba como el autódromo más seguro del mundo. 11, 12 años después la situación había cambiado mucho y finalmente terminó en 1986 con el accidente mortal de Elio De Angelis. Precisamente cambió mucho la filosofía sobre lo que debía ser la seguridad de este circuito francés en la zona del Mediterráneo. Pilotos que han dejado su nombre de alguna manera en la Fórmula 1, como René Arnoux, Prost, Pironi, Patrese, Tambay, Piquet, De Cesaris, Giacomelli, los dos de Alfa Romeo, Niki Lauda, Keke Rosberg, un Keke Rosberg que iba a tener un año increíble. También corrían Derek Daly, John Watson, Elio De Angelis, Derek Warwick, Michele Alboreto, Lafitte, Jarier, muchos franceses. También Manfred Winkelhock, piloto alemán, Eddie Cheever, Mark Surer, Theo Fabi, como ya le dijimos, Salazar, Brian Henton, Geoff Lees, Mauro Baldi, Jochen Mass, los que largaban y habían quedado eliminados en la clasificación: Jan Lammers, Roberto Guerrero, Chico Serra y Raúl Boesel. Sí, 3 latinoamericanos dentro de los 4 eliminados. Para René Arnoux era su quinta pole position del año en 11 carreras, pero hasta acá no había conseguido un solo triunfo. Su compañero Alain Prost había ganado los 2 primeros grandes premios del año, el primero en Brasil como resultado de la desclasificación de Nelson Piquet y de Keke Rosberg, que habían llegado primero y segundo en la pista. Se van acomodando, están llegando a la grilla de partida, una carrera a 54 vueltas en el circuito de Paul Ricard. Francia había tenido otras pistas hasta allí, pero todavía iba a faltar o faltaba que aparezca una que después también iba a ser historia, como la de Magny-Cours. Claro. Se había corrido en Reims, en Rouen, en Dijon, en Clermont-Ferrand y una vez en Le Mans. Sí, a esta altura de la historia de la Fórmula 1, finales de los 70, principios de los 80, alternaban Dijon Prenois y Paul Ricard, un año en cada uno. Ahí están los dos Renault en primera fila, autos rapidísimos a la hora de clasificar. Prost había ganado las 2 primeras carreras del año, después le había ido muy mal por roturas, falta de confiabilidad en el auto. Habían sacado un 6º puesto, un puntito en el Gran Premio Británico antes que este, y así llegaba con solamente 19 puntos a esta carrera. Peor Arnoux, el que está en la pole, un 3er lugar en la primera carrera y nunca más sumó puntos. Comienza el Gran Premio de Francia, 1982. Algunos autos iban por afuera de la pista directamente, otro se quedaba parado allí. Miren lo que eran los autos de seguridad atrás de la fila. Y ahí estaban. Jean-Pierre Jarier con el Ocela se quedó parado, rotura de semieje. Miren la gente también ubicada ahí detrás del guardrail, pero sin muchas protecciones. Arnoux, Prost, Patrese, Pironi, Piquet, Tambay, Derek Daly, Giacomelli, De Cesaris y Lauda eran los 10 primeros, y recién venía John Watson, uno que peleaba el campeonato, y Keke Rosberg en el 12º lugar. Ahí está entrando René Arnoux en la zona de la recta del Mistral, lo que por entonces era la recta más larga del calendario de la Fórmula 1, 1800 metros de recorrido, todo a fondo. Con los motores turbos se alcanzaban velocidades que superaban los 320 kilómetros por hora. Impresionante, ahí está la recta, ondulada, con los guardrails no demasiado lejos, con arena o una tierra arenosa como la del sur de Francia, allí en la zona de Castellet, cerquita de Marsella. Porque estaba muy cerca de la playa el circuito. Así es, un circuito muy cercano ahí al Mediterráneo, en la Costa Azul, un lugar paradisíaco para ir de vacaciones, pero una pista, miren, defensas de alambre, las catch fence, como se les llamaba en aquel momento, que contenían de alguna manera, hacían de elástico para contener, embolsar a los autos que se despistaban, pero
también mostraban cierta peligrosidad, ¿no? Claro. Tenía pilotes allí donde se anclaban los alambres. Sí, acordate que las catch fences estaban, por ejemplo, en la curva de Hockenheim, donde Patrick Depailler se despistó y el golpe contra uno de esos pilotes terminó siendo decisivo cuando perdió la vida el piloto francés. Ahí estaban terminando la vuelta con René Arnoux adelante, Alain Prost en el segundo lugar, Patrese en el tercero, Pironi en el cuarto, Piquet en el quinto. Después venían también Derek Daly, Giacomelli, De Cesaris, Lauda, luchando entre ellos. Niki Lauda que trataba de superarlo a Andrea De Cesaris. Después Watson, Rosberg, De Angelis, Alboreto, Derek Warwick, Winkelhock. En fin, todos los pilotos que marcaban una época en la Fórmula 1, en un campeonato que casi fue un campeonato de transición, Pablo, porque como decías, ganaron muchos pilotos. El que iba a consagrarse campeón finalmente no estaba en los planes, sobre todo al principio. De hecho, hasta aquí no estaba ni siquiera entre los 4 punteros del campeonato. Exactamente lo que decíamos, fueron una de las temporadas más parejas de la historia de la Fórmula 1. Fíjate, después de la primera vuelta, Arnoux le sacaba a Prost un poco menos de segundo y medio, pero ya los dos Brabham se venían para adelante. De hecho, Patrese está ya en la segunda colocación. Ahí lo había superado ya a Prost. Piquet se iba a venir también encima. Venían muy rápido los Brabham. Fíjense cómo viene casi como cortando la pista, haciendo o apuntándole a la curva a Piquet de otra manera que la que le apuntaba a Prost, que estaba delante de él. Aquí, primero Arnoux, segundo Patrese, después Alain Prost, Nelson Piquet, que va a la casa de Alain Prost. Así se planteaba la carrera, sin Ferrari por ahora en las posiciones de privilegio. Sí, había que tener en cuenta que Brabham había llevado al circuito de Paul Ricard, como lo había hecho en la carrera anterior, en Brands Hatch, un equipo de reabastecimiento. Y se especulaba con que los Brabham habían arrancado la carrera con medio tanque lleno, nada más, con gomas más blandas, para poder hacer un primer stint muy rápido y poder reabastecer. En Brands Hatch nunca se vio, porque los motores BMW, que se rompían con mucha facilidad, se rompieron antes del momento de la mitad de la carrera, donde se suponía que iba a haber reabastecimiento, y acá en Francia estaba toda en la incógnita. Efectivamente, los Brabham llevaban un plan de carrera similar. Bueno, es lo que vamos a ir viendo con el transcurso de las vueltas. Bien, veían recién cómo Nelson Piquet lo superaba cuando cumplían la vuelta a Alain Prost, lo dejaba en el cuarto lugar. Segundo y tercero estaban los Brabham, Patrese, Piquet. Adelante René Arnoux con el Renault, que no la estaba pasando bien porque Patrese lo apretaba continuamente. Fíjense cómo lo va presionando. Y Nelson Piquet, que ya se despegaba también de Alain Prost, que quedaba en el cuarto lugar. En el quinto venía Didier Pironi y en el sexto Patrick Tambay, los hombres de Ferrari que perdían un poquito en la parte inicial. Fíjense cómo va Patrese también allí a la carga sobre René Arnoux, y hay un nuevo líder en la carrera. Se veía venir y, como decías, estos Brabham livianitos iban mucho más rápido que los Renault. Absolutamente. Todo era una idea de Gordon Murray, que era el diseñador en jefe del equipo y que de alguna manera oficiaba también de director deportivo, porque Bernie Eccleston el dueño del equipo, estaba dedicado a otros menesteres, y la idea de Gordon Murray en principio parecía estar funcionando. Todavía era la época del efecto suelo, Fernando, con los Venturi a los costados, los pontones. Cuando los autos se ven de atrás y se ve todo el despeje, cómo funcionaba eso en función de conseguir mayor fuerza aerodinámica. Bueno, ahí se quedaba con el ATS Eliseo Salazar. Duró poco en la carrera, poquitas vueltas. Ya tenía algún inconveniente ahí el piloto de Chile. Mientras tanto cumplían un nuevo giro. Primero Patrese, segundo Arnoux, después venían Piquet, Prost, un poquito más atrás Pironi también, Derek Daly, Niki Lauda que avanzaba. Lauda había ganado un par de posiciones, le había ganado a De Cesaris y le había ganado a Giacomelli también, a los hombres del equipo Alfa Romeo. El auto de Salazar había quedado en mala posición, pero noten ustedes lo precario de todas las condiciones de seguridad que había en aquellas épocas. Claro, cuando lo comparamos con hoy, donde los Marshall rápidamente salen a la casa de los autos que quedaron así detenidos y los llevan detrás de los guarreros. Bueno, en esa época no pasaba, no había safety car, no había auto de seguridad, no había neutralización, la carrera se seguía hasta el final, ¿no? También se notan las posiciones avanzadas de los pilotos con los motores turbo atrás que necesitaban mucho espacio. Sí, y vos fíjate que en general no tienen spoiler delantero porque las trompas, eso generaba resistencia al avance y bueno, preferían convivir con un poco de understeer, un poco de ida de trompa, pero terminaban ganando en avance, sobre todo en la larga recta, ¿no? La recta del Mistral de 1800 metros,
Entonces preferían en general los equipos no tener tanto adminículo aerodinámico y sí tener mucha fuerza aerodinámica a partir de los pontones. Recién veíamos en el Lotus a Elio De Angelis con ese casco tan particular y diferente a los demás pilotos que usaba Elio. Lo recordamos todavía, un Elio De Angelis al que hacía referencia después en 1986. Iba a encontrar la muerte aquí en este circuito, justamente en prácticas. Una desgracia de las tantas que había en aquella época. Este mismo año, en 1982, en Canadá se había matado Ricardo Paletti. También en Zolder se había matado en aquella clasificación Gilles Villeneuve, en ese encontronazo con Jochen Mass, en aquella batalla, aquella pelea que tenía con su compañero de equipo Didier Pironi. Sí, efectivamente. Y no estamos hablando de mucho. El accidente de Paletti había sido 3 carreras antes de esta competencia y el de Villeneuve 6 carreras antes. Fue el último año de la doble desgracia antes de 1994. Bueno, miren ustedes ahí. Alain Prost recuperaba la posición con Piquet. Iba a haber una buena batalla. Se iban a intercambiar después. Piquet allí que perdía un poquito el tren. Hay una pelea también con René Arnoux que viene allí. Y ahí está, Brabham con Patrese distanciado adelante. Fíjense cómo viene Piquet en la succión del hombre de Renault, como para superarlo. Ahí abre el auto, abre la línea de marcha. La curva es a la derecha y ahí lo supera. Es René Arnoux el que estaba allí en esa posición. Prost venía un poquitito más atrás con el otro Renault y ahí dominaban los hombres del equipo Brabham. Sí, fíjate cómo Arnoux había intentado cambiar un par de veces la trayectoria para evitar la succión. Piquet finalmente consiguió entrar justo antes de la curva de Signes, que, insisto, en una época con el efecto suelo prácticamente se doblaba a fondo. Este año con los motores turbo los pilotos de punta apenas peinaban el acelerador para poder entrar con los autos, precisamente porque como no tenían suficiente agarre delantero a partir de la falta de los spoilers, bueno, necesitaban levantar un poquito el pie del acelerador. Quinta vuelta, Patrese, Piquet, Arnoux, Prost, Pironi también. Venían ordenados por equipo los Brabham, después los Renault, después la Ferrari. Y un poquito más atrás venían Derek Daly, Niki Lauda, Bruno Giacomelli y John Watson, que conseguía allí meterse entre los 10 primeros. Se ubicaba 10º, no había puntos para él. Recuerden que solamente los 6 primeros en aquella época se llevaban puntos. 9 el ganador y después 6, 4, 3, 2 y 1. De ahí pasó el Williams que estuvo este año en el Gran Premio de Mónaco. Lo veíamos, ese Williams de Keke Rosberg, pintado con el número 6 y sin spoiler delantero. Exactamente, con el mismo piloto Rosberg hasta acá lidera lo que se consideraba como la brigada de los motores Cosworth, ¿no? Los motores aspirados. Por delante de Niki Lauda venían la 6ª colocación, los primeros 6, todos con motores turbo, los Brabham equipados con BMW, los Renault y los Ferrari con el V6, que en el 81 ya habían empezado a brillar, pero en el 82 tuvieron un mejor papel por algún datito que vamos a comentar más adelante. Distanciado adelante estaba Ricardo Patrese, su compañero Nelson Piquet. Ya había superado, como lo vimos en la vuelta anterior, a René Arnoux. Estaba en el segundo lugar, dominio del equipo Brabham. Con esos motores BMW, que ya dijimos eran los motores 4 en línea. 4 variedades de motor y muchas variedades también de neumáticos en esta carrera. Sí, había 4 proveedores distintos. Es una cosa impensada en la época tal. Bueno, muchas cosas impensadas. Pensá que no estaba reglamentado el reabastecimiento. Se podía hacer o no hacer. Esto que decíamos antes, no había safety car. Y un caso curioso, por ejemplo, Patrick Tambay, que viene sexto en este momento, con una puesta a punto que hoy es imposible. Tenía 2 tipos distintos de compuestos en sus neumáticos. Los del lado derecho eran los blandos, los del lado izquierdo eran los duros, porque era el lado donde más se apoyaba. Eso hoy es imposible. Donde tenés 2 compuestos distintos, automáticamente quedás afuera de carrera. Así es, penalizan. Ahora están analizando variantes para la próxima temporada donde se puede usar un neumático diferente, de acuerdo también al tipo de circuito, pero veremos. Todavía ese tema está por aprobarse. Aquí estamos en la temporada, amigos, de 1982. Es el Gran Premio de Francia en Paul Ricard. Un Paul Ricard raro, diferente, peligroso, como eran la mayoría de los circuitos en aquella época, e inclusive con algunos inconvenientes en la transmisión televisiva, que ahora ya no ocurren tanto, ¿no? Es decir, ahora es muy infrecuente que pueda haber algún problema, pero fíjense ustedes que había poca gráfica, una gráfica como se podía, ¿no? Es decir, sin grandes
sin una gran estética. La electrónica no estaba desarrollada como para poder hacer todas las cosas que vemos hoy tampoco, ¿no? Bueno, ahí estaba Andrea de Cesaris con ese Alfa Romeo, el Alfa 182. Motor V12. Normalmente aspirado. Motorazo, ¿no? Sí. Por la dimensión Sí, que tenía. pero consumía muchísimo, ¿no? Ese siempre fue el problema de los Alfa Romeo. Bueno, y un Andrea de Cesaris que sumaba un abandono más a su larguísima lista de problemas y de abandonos en la máxima categoría. Eso es Nelson Piquet. Adelante está Ricardo Patrese. Después viene Piquet, allí de costado entrando el piloto brasileño. Un poquito más atrás René Arnoux. Más atrás va a aparecer, ahí lo hace también Alain Prost, el compañero de René Arnoux, y tiene que venir Didier Pironi y Patrick Tambay, también los hombres de Ferrari. Ahí está Pironi, en un año muy especial para el piloto francés. Y ahí está justamente su compañero Patrick Tambay, un Patrick Tambay que era muy amigo de René Arnoux. Sí, también llevaba el número 27 porque había sido el reemplazo de Gilles Villeneuve a partir de la sexta carrera del año. Ferrari había pedido reemplazar el número también, no tener el 27 que recordaba tanto a Villeneuve. La FIA le denegó esa posibilidad y por lo tanto el reemplazo de Gilles Villeneuve estaba obligado a llevar ese número que después se hizo mítico con el correr del tiempo. Bueno, acabó rindiéndole un gran homenaje cuando ganó con ese número 27 el Gran Premio de San Marino en Imola en el año 83, ¿no? Amigos, estamos en la primera vuelta, en los primeros giros del Gran Premio de Francia de 1982, recordando esta carrera con muchos protagonistas notables en un año increíble para la categoría, que como ya dijimos, un año que merecería ser repasado Gran Premio por Gran Premio. Se va quedando allí Ricardo Patrese, lo supera y su compañero de equipo Nelson Piquet, que toma la punta. Sale algo de humo en la parte trasera izquierda. ¿Será una goma o será algún problema en el motor? Es el motor, ¿eh? Es el motor. Es el motor, sí, sale de la parte central. Lo que solía pasar mucho con esos BMW, que eran realmente muy explosivos en todo sentido. Muchísima potencia, pero una fragilidad increíble, ¿no? Hay principio de incendio, como se puede ver ahí en el motor del auto de Ricardo Patrese, que se va quedando sin Gran Premio de Francia, abandonando la carrera cuando estaba liderando este piloto. Recordamos que ese año también, Pablo, en Mónaco fue un Gran Premio donde el que ganó no sabía que había ganado, y era este hombre, Ricardo Patrese, que se había despistado. Lo habían ayudado los comisarios de pista para volver a la carrera. Varios pilotos en las últimas dos vueltas se quedaron sin combustible o se chocaron. Recuerdo nombres importantes, ¿no? Como Prost, como Derek Daly y algunos otros. Y finalmente, cuando llegó Patrese, pensó que había llegado detrás del tercer o cuarto lugar y le dijeron que había ganado ese Gran Premio de Mónaco. Sí, cuenta la anécdota de que solo se quedó tranquilo sabiendo que había ganado cuando se encontró a su madre justo antes de subir al podio y la madre le confirmó que había ganado. Y lo interesante de ese momento es que Patrese había ganado con un Brabham pero con motor Cosworth, porque Bernie Eccleston todavía no se sentía decidido a equipar los dos autos del equipo con el motor BMW, precisamente porque se rompían muy a menudo. BMW inclusive una o dos carreras después lo conminó, o ponía el motor alemán en los dos autos del equipo o rompían el contrato. Nelson Piquet desde el arranque había confiado en el motor alemán. Le pasaron cosas increíbles como, por ejemplo, en Detroit quedarse fuera del Gran Premio, no haberse clasificado y a la semana siguiente en Canadá ganar la carrera, ¿no? Así es. Bueno, esos eran los altibajos que había, ¿no? Es decir, la confiabilidad, que a veces era buena y a veces era mala, o muy buena y muy mala, de acuerdo a algunas carreras. Mucha gente para ver ese Gran Premio de Francia en el año 82, más de 3 décadas y media para atrás en el tiempo. Y ahí estaba Nelson Piquet ganando la carrera, René Arnoux en el segundo lugar, aparecía Alain Prost que estaba tercero por esa defección del motor de Ricardo Patrese, que como ustedes lo vieron abandonaba cuando iba ganando la carrera. Cuarto ahora era Didier Pironi, quinto Tambay y sexto iba a aparecer, no sé si estará en la imagen, Derek Daly, que era quien venía en esa posición. Hablaste del público recién, Fernando. Los reportes hablaban de 70.000 personas, una cifra récord. Se corrió un 25 de julio, en pleno verano europeo. Un calor impresionante y la verdad que un buen número de espectadores, teniendo en cuenta que la playa estaba tan cerca y el clima invitaba a no estar ahí precisamente, ¿no? Bueno, ahí está el Lotus de Geoff Liss, el compañero allí de Elio De Angelis. Sí.
Liz era el campeón en ejercicio de la Fórmula 2 y estaba reemplazando a Nigel Mansell, que había sufrido un accidente y tenía una lesión en el brazo en la carrera anterior en Inglaterra. Un trencito muy interesante con autos McLaren, Williams, Alfa Romeo, Tyrrell. Lo que estamos viendo allí peleando esas posiciones. Bruno Giacomelli, que estaba corriendo. Giacomelli había sido el campeón de la Fórmula 2 europea 4 años antes, en 1978, con los March 782. Así estaban las posiciones con 9 vueltas. Piquet, Arnoux, Prost, Pironi, Tambay y Derek Daly, el piloto irlandés. Las diferencias se agrandaban a favor de Nelson Piquet y este trencito era el que venía dando el espectáculo. Sí, fíjate cómo Nelson Piquet intentaba sacarle diferencias a los Renault, en principio teniendo en cuenta que existía la posibilidad de que debía detenerse a recargar combustible. Didier Pironi, que estaba cuarto, estaba a 18 segundos, una diferencia de 2 segundos por vuelta entre dos autos equipados con motores turbo. Y esta brigada de aspirados, normalmente aspirados, ya estaban a más de 30 segundos del líder. Esos son Bruno Giacomelli, que estaba octavo, John Watson en el 9º lugar, el auto blanco, el Williams de Keke Rosberg, que estaba 10º, y el Tyrrell de Michele Alboreto, que venía atrás peleando también o tratando de pelear. Ahí están los Alpes, ¿no? Los Alpes marítimos, donde se terminan prácticamente. Ya les dijimos con Pablo Viñone que este circuito está muy cerquita del Mediterráneo, en el sur de Francia, cerca de la Costa Azul también. Y ahí están Giacomelli, Watson, que era un candidato al campeonato, Keke Rosberg, que viene en la succión presionándolo con el Williams, y un poquito más atrás, como ya les dijimos, detrás de John Watson, venía allí Alboreto con el Tyrrell. Y miren esto. Le pasaba ahí Keke Rosberg, perdón. Le pasaba a Keke Rosberg a John Watson. El piloto finlandés superaba al inglés, que había ganado 2 carreras hasta aquí en el año 82 y que se mantenía como uno de los candidatos a ganar el título. De hecho, había llegado a Francia como segundo en el campeonato, 5 puntos por detrás de Didier Pironi, pero claro, un circuito de alta velocidad. Los V8 de Cosworth tenían muy poco que hacer frente a los motores turbocomprimidos. Y para ubicarnos en el tiempo, Pablo, Nico Rosberg no había nacido en esa época, claro, todavía, ¿no? Así como a veces... Es del año 85. Claro, y así como a veces comentamos cuando ahí está otra vez avanzando Keke también sobre Bruno Giacomelli, se iba para adelante el Williams, así como a veces hablamos de Verstappen, ¿no? Cuando vemos carreras de Josh y decimos, bueno, no había nacido Max Verstappen en esa época, por lo menos en los años 90, cuando corría Josh, en aquel Gran Premio de Brasil recordado que le pega a Montoya. Bueno, y sin embargo acá pasaba lo mismo, no había nacido Nico Rosberg, hombres que después iban a hacer historia en la Fórmula 1, pero aquí se trata del padre de Keke Rosberg, que había tomado la posta del auto que había dejado Carlos Reutemann después de las 2 primeras carreras. Reutemann había terminado segundo en la primera del año en el Gran Premio de Sudáfrica, después se había abandonado en Brasil y se fue de la Fórmula 1 desencantado por todo lo que había pasado el año anterior. Sí, y además también porque estos autos era muy complicado de manejar, Fernando. Mirá el accidente Mauro Baldi con el Sauber, es el Arrows. Con Mauro Baldi, piloto italiano. Ese Arrows A4, miren dónde terminó. Y ahí está Jochen Mass, casi contra el público. Jochen Mass quedó embolsado allí en el alambrado que lo separa del público. Afortunadamente, sin problemas, pero muy peligroso. Fíjense dónde queda el auto de Jochen Mass. Un Jochen Mass que, con todo lo que le había pasado, Pablo, finalmente iba a terminar eligiendo el retiro de la Fórmula 1. Efectivamente, después, esta había sido su última carrera. Después de este accidente decidió ponerle final. Tenía una campaña paralela en el Mundial de Sport Prototipos con el equipo oficial Porsche. Pero sí, esto corona de alguna manera lo que decíamos antes, ¿no? Un circuito que había sido muy seguro 10 años atrás, cuando había sido inaugurado. Bueno, ofrecía esta cosa que hoy es impensada, ¿no? Que un auto terminara tan cerca del público. De hecho, Jochen Mass salió con alguna quemadura, pero se reportó que una docena de personas habían terminado con heridas después de este accidente. Una cosa que no es inconcebible, ¿no? Porque fíjense cómo para tratar de apagar el fuego están tiraron de todo, ¿eh? Espuma, agua. Bueno, ahí están. Fíjense la manera de trabajar. Ahí están tirando agua, ¿no? Sí. Y ahí salía también el piloto. Un Jochen Mass que ya había participado involuntariamente en el accidente de Gilles Villeneuve ese año en Zolder.
justamente contra el auto de Jochen Mass, con el que pega a Gilles Villeneuve, que venía mucho más rápido, Sí. y termina desintegrándose y falleciendo el piloto canadiense. Ahí están Baldi y Mass. Mass tiene el buzo con los mismos colores, el mismo auspiciante que tenía el equipo Porsche oficial en esa época. El que viene primero es Mass, Jochen Mass. Mientras tanto, el auto de Salazar había quedado ahí, donde había terminado, donde había tenido el problema en la fase inicial de este Gran Premio de Francia. Si hablamos de cuestiones de seguridad, se ha avanzado Notablemente. notablemente. Sí, Es sí, decir, no hay ni punto de comparación. Notablemente, porque o se introducen las banderas amarillas, o a esta altura podemos inclusive contar con el Con un virtual safety car, ¿no? Exactamente, y entonces los banderilleros, los marshals pueden hacer todo su trabajo y quitar todos los elementos extraños de los bordes de la pista, ¿no? Ahí el auto de Baldi iba a quedar ahí, el de Jochen Mass también, pero el hecho de que un auto se tocaron al final de la recta, se tocaron a prácticamente 260 kilómetros por hora, salieron despedidos. Eso puede pasar, son carreras de auto. Lo que no puede pasar es que el público corra peligro, ¿no? En las tribunas. Mientras tanto, Nelson Piquet ganaba la carrera. René Arnoux estaba en el segundo lugar. Alain Prost en el tercero. Pironi y Tambay se mantenían en el cuarto y quinto. Y sexto, Derek Daly, presionado de alguna manera por Niki Lauda y por un Keke Rosberg que ya había superado a Giacomelli, a Watson, ustedes lo vieron. También había dejado a Alboreto atrás, a Helio De Angelis. Detrás de ellos venía Manfred Winkelhock. La cámara que se mueve allí. Una cámara con una lente bastante potente. Cambio de cubiertas para Derek Daly, que venía muy bien. Daly era el compañero de Keke Rosberg. El calor estaba haciendo estragos sobre los neumáticos de algunos de los competidores. La carrera seguía con el dominio de Nelson Piquet, con un auto que ya les comentamos con Pablo Viñone, un auto que a veces tenía problemas y a veces funcionaba bien durante toda la carrera. Claro, durante el año 82 terminó siendo un gran banco de pruebas para Brabham y BMW, que acabaron ganando el título en 1983. Todo lo que se rompió el auto durante esta temporada lo aplicaron, lo mejoraron y lo aplicaron para bien al año siguiente. La recta de llegada del circuito Paul Ricard. Se habían estirado las diferencias. Piquet había sacado una ventaja considerable. Recién vienen René Arnoux y Alain Prost, que estaba más cerca de su compañero de equipo. Ya les dijimos que Alain Prost había ganado las dos primeras carreras del año. Ahí están Mauro Baldi sentado sobre el guardrail y Jochen Mass parado, hablando con... será un médico, nos imaginamos. Sí. Parece un operario más del circuito, ¿no? Ahora, cero cuello ortopédico, cero previsión. Como estaba viendo ahora, la desprolijidad, ¿no?, de lo que era en aquel momento la Fórmula 1. Y esto también viene bien para toda la gente joven que pueda advertir cómo era la historia de la categoría, ¿no? Lo que ha avanzado, lo que ha mejorado. Nosotros criticamos muchas cosas de la Fórmula 1, pero nunca la seguridad actual, porque ha evolucionado, como decíamos antes, notablemente. Ahí pasando un rezagado, Nelson Piquet. Le está quitando una vuelta a Marc Surer, el piloto suizo. La 13 tenía la mejor vuelta, 40.075 desde la parte inicial de la carrera. Una carrera que se había complicado con los accidentes, sobre todo con ese accidente entre Mauro Baldi y Jochen Mass. Finalmente, como Pablo les contaba, esta iba a ser la última carrera de Jochen Mass, que decidía, un piloto sensible también por todo lo que había pasado, decidía retirarse afectado justamente por todo lo que había vivido en esa temporada 1982 en la categoría. Sí, era un piloto que también se preocupaba por la seguridad. De hecho, él nunca quiso correr Le Mans las 24 horas porque decía que era un circuito muy peligroso, básicamente. Bueno, terminó siendo protagonista involuntario del trágico accidente de Gilles Villeneuve y 5 carreras después, efectivamente, con este accidente le puso punto final a su campaña en Fórmula 1. Y terminó como terminó, desgraciadamente, Pierre Levesque en la carrera de 1955, ¿no? No fue tan dramático, en aquella carrera hubo 80 muertos en Le Mans, cuando Levesque
se toca con otro Claro, auto y termina exactamente. arrasando al público prácticamente, Exactamente. pero más terminó entre el público también, Exactamente. con esto que decías, algunos heridos. Fíjate cómo este es el box de Brabham, cómo están las marcas previstas para una eventual detención. Eso que hoy vemos normalmente, porque todos los equipos de Fórmula 1 llevan esas marcas a sus boxes en la actualidad. En aquella época era algo absolutamente raro, extraño, era innovador. Todo el mundo esperaba que Piquet se detuviera a reabastecer combustible y a cambiar los neumáticos. Ya había más de 13 segundos de ventaja de Piquet a René Arnoux. El Renault no podía con esa velocidad de Piquet con el Brabham, pero habrá que ver las estrategias, ¿no? En aquella época, así como decías que no estaba reglamentado el tema de combustible, tampoco estaba reglamentado el tema de gomas. Podían parar. El que paraba sabía que podía perder la carrera si tenía un problema con las gomas, o que podía ganarla si había hecho una estrategia como esta, de salir con poco combustible, ir rápido, sacar mucha diferencia y en una eventual parada mantener esa diferencia. Sí, absolutamente. No estaba reglamentado el hecho de que, o si fuera obligatorio, tener que cambiar neumáticos a lo largo de la carrera. Y acá el equipo Renault está viendo qué pasa, ¿no? Si es cierto que Piquet se va a detener, hasta dónde pueden avanzar sus autos. Y además la posibilidad de que pudiera haber juego de equipo entre Arnoux y Prost. Arnoux era quien estaba más perjudicado, por esto que contábamos antes. 5 pole position, pero ninguna victoria. Alain Prost estaba mucho mejor ubicado en el campeonato y seguramente el equipo quería favorecerlo de alguna manera. René Arnoux era un piloto súper veloz, pero no era consistente. Y sí era consistente Alain Prost, a pesar de que, como bien lo explicaba Pablo, muchas veces René Arnoux le ganaba en la prueba de clasificación. Después era un estratega para correr justamente los grandes premios, aunque en este año no le iba muy bien. No le iba bien porque, ya lo dijimos, después de las 2 primeras victorias del equipo, no sumó más puntos hasta el 6º lugar de Gran Bretaña, que era la 10ª carrera del año, la anterior a esta que estamos viendo, el Gran Premio de Francia, 11ª fecha del año 1982. Ese es René Arnoux. Sí, Arnoux al año siguiente fue a Ferrari y después terminó su campaña en el equipo italiano de la manera más controvertida posible, porque después de la segunda competencia del 85 Ferrari lo echó del equipo, lo separó del equipo y nunca se supieron exactamente cuáles habían sido las razones. Circularon muchísimas versiones, pero nunca Enzo Ferrari clarificó la razón por la cual decidió separar a René Arnoux de su escudería. Mientras tanto, sigue Nelson Piquet dominando el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, año 1982, con esos autos que son tan diferentes a los actuales, que tenían efecto suelo con las polleritas laterales para que actúe como un tubo Venturi, toda la parte de succión de aire por la parte baja y que eso mantenía al auto pegado prácticamente contra el piso, y por eso les explicábamos antes con Pablo Viñone que en algunas curvas los pilotos las podían tomar a fondo, como venían, porque el auto iba como agarrado al piso. Claro, cuando eso se rompía, alguna skirt, alguna pollerita de esas, se iba al aire y el piloto terminaba en la tribuna prácticamente. Y había muchos problemas. Por eso es que estamos viendo un Piquet que maneja prácticamente como si fuera sobre rieles, pese a la potencia que tiene disponible y al auto comparativamente más liviano que sus rivales, porque toda esa downforce que está sobre los pontones le impide sacar la cola, ¿no? Entonces el auto va prácticamente como si fuera sobre rieles. No hay desbordes, no hay maniobras extralimitadas en todo caso. Fíjate, acá pasa lo mismo con Renault. Vienen rápido, probablemente vienen rápido, es una pista de casi 200 kilómetros por hora de promedio y sin embargo no ves ninguna maniobra fuera del límite, ¿no? Las ruedas traseras copian prácticamente el recorrido de las delanteras. Sí, además ustedes vieron también que había motores muy grandes, como los V12, por ejemplo, que son motores muy pesados, que tenían mucha carga atrás del auto, mucho peso atrás del auto, y el comportamiento obviamente era muy diferente a lo que los jóvenes están acostumbrados a ver justamente en esta época moderna de la Fórmula 1. Yo digo, no son mejores ni peores, son distintos, ¿no? Es decir, lo bueno de estos autos que permitían que otros se acerque y pudiera superarlos. Absolutamente. Lo malo, la inseguridad, ¿no? Sí. Que eran mucho más frágiles que Sí, los de ahora. y otra cosa también, que para tener la máxima fuerza aerodinámica posible, las suspensiones eran muy duras, durísimas, y eso repercutía mucho sobre los cuerpos de los pilotos. Los cuellos, los brazos, generaba un desgaste del cuerpo de los pilotos que era realmente notable. Bien, ahí estaba el italiano Elio De Angelis con el Lotus en los boxes, el equipo a punto de trabajar. Estaban preparados los neumáticos, no están cambiando.
Parece que los problemas son más serios todavía. Es un problema de presión de combustible, ¿eh? No está llegando bien el combustible al motor. También Lotus sería uno de los equipos que, como Brabham, cambiarían el Cosworth por un motor turbo comprimido, no mucho más allá del año siguiente. Iba a abandonar Elio De Angelis, vuelta número 17 de la carrera, e iban a quedar 18 autos de los 26 que largaron. Fíjense la fragilidad, lo que decíamos, ¿no? Sí. Es decir, los problemas técnicos que tenían los autos, más allá de ese par de accidentes que vimos también, pero de cualquier manera eran muchos abandonos en aquella época. Era algo normal, por otra parte. Sí, los autos no eran a prueba de balas, ¿no? Como son ahora. Los equipos no tenían divisiones de control de calidad, como pasa hoy con las grandes escuderías de la Fórmula 1, y además estaba corriendo en condiciones rigurosas, ¿no? Mucho calor. Pero también es cierto, hoy estamos hablando de equipos de 800 personas para atender 2 autos. Brabham, por ejemplo, no eran más de 20 personas. Sí, los presupuestos eran el día y la noche, son el día y la noche. Exactamente. ¿No? Ferrari, que era la gran escudería, podía tener 100, 150 personas trabajando tanto en chasis como motor. Lo mismo pasaba con Renault. Pero no era, la operatoria de Fórmula 1 no tenía la dimensión de gran empresa que tiene hoy, por ejemplo. Como los llamaba Enzo Ferrari a los ingleses, eran garagistas, ¿no? Exactamente. Como si fueran dueños de equipos así, muy privados, de talleres mecánicos, que se agrandaban su estructura a 20, 30 personas y así iban a las carreras de Fórmula 1. Claro, con un motor Cosworth, una caja Hewland, ya tenías prácticamente tu auto para competir, ¿no? Un diseñador realmente más o menos bueno, y ya proveedores de neumáticos sabía, no era tan complicado sumarse a la categoría. Recién lo veíamos a Niki Lauda. Niki Lauda estaba a esta altura de la carrera, había estado en el puesto sexto, después había caído algunas posiciones hasta el 9º. Sí, un cambio de neumáticos, también como el de Derek Daly que vimos hace un rato. Y después iba a caer al 12º. Por eso viene tan atrás ahí ese McLaren de Niki Lauda que veíamos recién en la pantalla. Estaba viendo también la cantidad de defensas de alambre que hay, esas catch fence que muchos, los más veteranos, recordarán de aquellas épocas de la Fórmula 1, que, como decíamos antes, embolsaban a los autos en un despiste, pero no eran 100% seguras. Estamos hablando de las catch fence contra las Tech Pro que hay en la actualidad. Exactamente. Bueno, el sucesor técnico de las catch fences terminó siendo la cama de Leca. Cuando se descubrió que la pedrita que se fabrica artificialmente podía servir para detener los autos con mucha más facilidad que estas mallas de alambre. Fíjate que, por ejemplo, todo el circuito estaba rodeado por guarrail. Todavía no era la época en la cual se empezó a pensar que los muros de contención de cemento eran mucho más efectivos que los guarrails, ¿no? Los guarrails habían sido una invención de la década del 60, finales del 60, principios del 70. Todavía estaban en vigencia. Después, con el tiempo, llegaron los muros de contención y las camas de Leca, ¿no? La carrera sigue. Una carrera que estaba ya pasando su primer tercio con Nelson Piquet dominando claramente. Arnoux y Prost venían lejos. Ustedes veían las diferencias que estaban rondando los 15 segundos en las vueltas anteriores. Piquet con una velocidad impresionante en ese Brabham BMW, el BT50, uno de los buenos modelos de la escudería Brabham. Después iban a venir, bueno, recuerdo también mucho al BT52. Claro, ese fue un auto absolutamente campeón. Ganador. Sí, ¿no? sí, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y personalmente el que más me gusta de los Brabham, más viejito que esto, es el BT44, aquel que corría Carlos Reutemann en 1974, 8 años antes de esto que estamos viendo. Sí, que tenía una gran innovación técnica para la época, que era una distancia entre ejes muy corta. Era un auto ideal para ganar en carreras de montaña, de trepada de montaña, porque doblaba muy bien, ¿eh? Tenía esa fue una de las grandes particularidades, uno de los primeros diseños, creo que el primer diseño realmente inteligente de Gordon Murray. Así es, el ingeniero sudafricano que de alguna manera sigue ligado también a los autos, no tanto a la Fórmula 1, pero sí al diseño de autos de calle, a lo que se dedicó por mucho tiempo. Amigos, estamos en el Gran Premio de Francia, es el año 1982, está ganando Nelson Piquet, seguido por René Arnoux, Alain Prost, Didier Pironi, Patrick Tambay y Keke Rosberg en la posición sexta. Después Giacomelli, Alboreto, Derek Daly, Winkelhock. Había caído Niki Lauda después de la parada. Veremos si Lauda se podía recuperar. Un Lauda que había ganado 2 campeonatos a esa altura, el de 1975
y el de 1977, un poquito más tarde, 2 años después, iría por su tercera corona. Claro, hay que recordar que 1982 fue el año de la reaparición de Niki Lauda, que se había retirado en el 79, una reaparición que tenía que ver también con algunos problemas financieros en su compañía aérea, a la que se había dedicado durante su retiro. Había firmado para McLaren, había ganado una carrera muy inteligente en Long Beach, superando a Andrea de Cesaris, y venía de ganar la carrera anterior en Inglaterra, el Gran Premio de Inglaterra en Brands Hatch. Y la expectativa estaba en los boxes en torno a este auto, al líder, porque se acercaba la competencia a la mitad y ahí era el momento donde se presuponía que Piquet tenía que detenerse a reabastecer y a cambiar los neumáticos. Bien, ahí lo tienen a René Arnoux con la trompa del auto, con esa pintura celeste. Sí, era el momento, Fernando, donde los pies de los pilotos iban por delante del eje delantero. Sí, por eso cuando había un accidente frontal, la quebradura, la fractura de huesos en las piernas era lo más habitual en los pilotos. Después se reglamentó por lo contrario. Sí, muy, muy peligroso eran los autos de esa época, sobre todo con estas normas de seguridad que estamos apreciando, que vistas desde hoy no eran normas de seguridad. Se hacía lo que se podía realmente. Se fue avanzando muchísimo, pero en aquel momento los pilotos sufrían riesgos verdaderamente importantes, excesivos diría. Sí, para la época parecía muy seguro. De hecho, lo que veníamos contando, ¿no? Paul Ricard era considerado el circuito más seguro del mundo. El Autódromo de Buenos Aires, por aquella época, también se lo consideraba un circuito sin grandes problemas. Pero bueno, la concepción de la seguridad ha ido variando mucho y yo creo que en ese sentido nunca es suficiente, ¿no? Ya que hablaste de Buenos Aires, estamos en el año 82 y hasta el año anterior había habido una tanda de grandes premios en Argentina, hasta 1981. Ya en el 82 no se corrió, no se disputó el Gran Premio de Argentina, que recién iba a volver en 1995, 14 años después de la última presentación de la Fórmula 1 en Buenos Aires. Pero esa es otra historia que les contaremos y les mostraremos seguramente en algún otro programa de carreras históricas como esta, que está ganando Nelson Piquet el Gran Premio de Francia de 1982 en un circuito que está regresando a la Fórmula 1 esta temporada, justamente después de una década de ausencia del Gran Premio de Francia, con un Paul Ricard totalmente moderno, remodelado totalmente, ¿no? Sin la parte de seguridad sobre todo, pero desde hace muchos años que ha pasado a ser uno de los circuitos más seguros del mundo y también con un diseño muy particular a partir de la compra que había hecho en su momento Bernie Ecclestone. Sí, de hecho Ecclestone lo compró para hacer negocios, pruebas cerradas, track days, no pensaba hacer carreras y le había quitado todos los lugares para el público. Solamente había dejado una pequeña tribuna para 3.000 personas enfrente de la recta principal. Bueno, esto a partir de la última decisión de que el Gran Premio de Francia volviera al Campeonato Mundial de Fórmula 1, bueno, se cambió, va a haber bastante más tribunas para el público que quiera ver esta carrera. Una carrera que es histórica porque hay que recordar que el antecedente original de la Fórmula 1, los autos de Grand Prix, empezaron a correr en Francia en el año 1906. El primer Gran Premio del que se tiene memoria en la historia es Francia 1906, victoria de Renault precisamente. Por eso nunca nos explicamos la cantidad de años que estuvo Francia ahora en la actualidad fuera del Campeonato del Mundo, con cierta razón, por otra parte, por parte de los franceses que no querían pagar el dinero de los contribuyentes que les pedía Bernie Ecclestone justamente para hacer el Gran Premio. Fue una decisión de país muy respetable, claro, pero lamentablemente Francia estaba fuera de la Fórmula 1. Ahora lo estamos recuperando. Hay que tener en cuenta que así como la mayoría de los deportes nació en Inglaterra, el automovilismo nació en Francia. De hecho, la sede de la Federación Internacional sigue estando en París. Así que era ilógico que no hubiera una carrera de Fórmula 1 en la Nación Gala. Bueno, y la cantidad de pilotos franceses en esta carrera que estamos viendo, evidentemente también lo remarca, ¿no? Porque, es decir, de Francia aquí, en un repaso, tenemos a René Arnoux, a Prost, a Pironi, a Tambay. Del segundo al quinto son todos franceses. Sí, Lafitte. Y sigo buscando, y tiene que haber alguno más. Jean-Pierre Jarier, que abandonó en la largada. También. Entonces, muchos pilotos. Ahí tiene problemas Piquet. Está teniendo problemas Nelson Piquet. Parece que de motor también, como su compañero Ricardo Patrese, saca el Brabham, que estaba ganando de la línea de marcha de la pista y lo estaciona allí junto al guardrail. Abandono para el brasileño Nelson Piquet cuando ganaba este Gran Premio
Piquet. Estábamos en la vuelta número 24 de carrera, hasta la 23 había sido líder. Fíjate, ahí se acercaba para quitarle una vuelta a Derek Daly. Y la clásica visión del humo saliendo por los escapes indicaba los problemas del impulsor del BMW de 4 cilindros. Se acaba la carrera para el piloto brasileño, que había venido liderando con comodidad desde el abandono de su compañero de equipo Ricardo Patrese. Recuerden que Piquet en ese momento era el campeón del mundo, había ganado en 1981 su primer título en aquella batalla contra Carlos Reutemann, que terminó en Las Vegas. Sí, y la carrera siguiente fue el Gran Premio de Alemania. Y Nelson Piquet venía ganando cuando llegó a una chicana y se encontró con un rezagado. Era nada menos que Eliseo Salazar. Vos te acordás bien cómo terminó esa historia. Sí, terminó a las trompadas. Bueno, esa fue la carrera siguiente a esta. Trompadas por parte de Piquet, ¿no? Sí. Que fue el agresor en Sí. aquel momento contra un Eliseo Salazar que solo trató de defenderse, creo que correctamente. Sí. No había que terminar de esa manera. Una situación curiosa porque Piquet venía a ser de alguna manera como el mentor de Salazar. Lo tenía como su protegido, le aportaba consejos, lo conectaba con el mundo del automovilismo y bueno, y terminó de la manera más increíble, ¿no? En esa carrera, para los que la vimos en vivo, fue una cosa absolutamente increíble. Así es. Bueno, aquí hay lucha también de posiciones. Niki Lauda volvía al ataque, volvía a avanzar. Estamos ya en la vuelta número 25 de la carrera. Arnoux es el nuevo líder después del problema de motor en el auto de Nelson Piquet. Prost, Pironi, Tambay, Rosberg, Alboreto, Giacomelli, Daly y Lauda. Estaban allí perdiendo la vuelta. Evidentemente, o había perdido la vuelta Niki Lauda. René Arnoux es el líder del Gran Premio de Francia de 1982. Todavía quedaban 30 vueltas para terminar la carrera y ya los Brabham habían desaparecido, los dos en punta, cuando tuvieron el problema con el motor. Y ahora quedaba la posibilidad de que Ferrari pudiera acercarse a la vanguardia, la única chance de poder destronar a los Renault de esa carrera. René Arnoux no ganaba una competencia desde 1980 en la Fórmula 1. Y es curioso, ¿no? Porque hoy vemos cómo se construyen los autos. En aquella Fórmula 1 de 1982, el único auto con fibra de carbono era precisamente este que pasa por acá, el McLaren. El Renault R30 tenía un chasis de aluminio reforzado y solo los pontones eran de fibra de carbono, solo los pontones. Bueno, van a ver ustedes algunos detalles que recién estábamos observando sobre las polleritas de los autos. Cuando toman de costado, en este no se nota tanto porque son oscuras, pero en el Lotus, que provocan un reflejo plateado, las polleritas van a lo largo de todo el pontón lateral de cada lado y ahí como que encajonan el aire, no permiten que salga por el costado y se forma ese tubo de que entra el aire por la parte delantera, sale por la trasera, va tomando velocidad y va succionando al auto contra el piso. Eso era técnicamente y dicho de manera así, como uno puede, sí, ¿no? claro. Es decir, uno no, yo no soy ingeniero ni diseñador de autos, pero básicamente esa era la función que cumplían. Sí, no ves las polleritas, lo que no ves tampoco es luz entrando. Cuando ves el auto doblar, no ves la luz pasando. Eso es indicativo de que la pollerita cerraba perfectamente el tubo Venturi. Y hoy eso se ve el famoso rake, exacto, el ángulo ese exacto. que forman, ¿no? Y se ve la luz ahí abajo. Exacto. Ahora no lo ves. Claro, Fíjate que no se lo ve. ves. No lo ves en absoluto. Quizás cuando tengamos una toma un poco más cerca, podríamos verlo en detalle. Pero ahí, fíjate, no ves luz por debajo del pontón. Claramente lo que se nota es que la pollerita está sellando ese tubo y se ve claramente de atrás, la toma de atrás, el alto de esos tubos, ¿no? Ese fue un invento de Colin Chapman unos cuantos años antes que esto, ¿no? Pasando mediados de los 70, allá por 1977. 77 era el año, sí. Apareció con ese Lotus 77, después el Lotus 78 y la perfeccionó con el Lotus 79, campeón del mundo en el año 78, con Mario Andretti. O sea que al principio los rivales no sabían de qué se trataba, por qué el Lotus andaba tan bien y Mario Andretti, que era el piloto, hizo circular el rumor por los boxes de que se trataba de una caja de cambios especial. Entonces todos los equipos rivales iban con cámara de fotos para tratar de sacar fotografías de una caja. Chapman había puesto una caja de cambios suelta afuera del equipo para despistar y los equipos rivales iban y trataban de conseguir imágenes para poder estudiarlo en sus bases y poder replicarlo. La respuesta estaba por otro lado, claramente. Parece una vieja película de la era de la Guerra Fría, ¿no? Donde se trataba de despistar. Bueno, todos esos años 60, 70, 80, el espionaje entre equipos era realmente tremendo.
Este es Alain Prost, que está en el segundo lugar detrás de su compañero René Arnoux. Yo me acuerdo de un Gran Premio de Argentina, un domingo a la mañana, cuando los autos iban para la técnica. Lo vi a Adrian Newey, que en ese momento trabajaba para Williams, tirarse al piso para ver cómo era el fondo de la Ferrari. Tremendo. Y vino Ross Brown y le pusieron una funda al alerón para que no pudiera seguir mirando. Bien, ahí están las posiciones con 25 vueltas. Arnoux, Prost, Pironi, Tambay, Rosberg, Alboreto, todo Francia. 4 franceses en los 4 primeros lugares del Gran Premio de Francia de 1982, haciendo honor a su tierra. Sí, y fíjate la diferencia, Fernando. Solo pasaron 25 vueltas, pero la diferencia entre el líder y Keke Rosberg, que es el primero que viene en carrera con motor aspirado, es de más de un minuto. Es decir, una diferencia superior a los 2 segundos por vuelta, lo que sacan los turbos respecto de los autos con motores Cosworth o los autos aspirados. Después de esta temporada, a partir del 83, íbamos a tener un avance todavía mayor de esos motores turbo y los autos iban a pasar a ser prácticamente todos, salvo algún equipo del fondo que no tenía recursos, iban a estar equipados con esos motores turbo. Desde el 83 hasta el momento en que se prohibió el uso de motores turbo, ganaron todos los campeonatos. Así es. Después vino la época. Eso terminó más o menos en la época de McLaren. Eso fue el último campeonato. El último campeonato turbo fue en 1988. El primer campeonato de Senna. Exacto. Y después esos años fueron dominados por McLaren con las dos variantes, ¿no? Con el motor turbo y después con los aspirados, que eran los permitidos a partir de 1989. 88 campeón Senna, 89 campeón Prost, 90-91 campeón Ayrton Senna. Y así vivió McLaren su momento de gloria en la historia de la categoría. Fíjate cómo crece la diferencia entre Arnoux y Prost. Estaban 9 segundos una vuelta atrás, ahora se fue a 10.6. Toda la expectativa puesta ante la posibilidad de que Arnoux le ceda la victoria a Prost, que viene adelante en el campeonato. Por lo menos eso era lo que parecía que se había acordado antes de la carrera. El director de equipo era Gerard Larousse, que había sido piloto de rally, piloto de Le Mans, inclusive había corrido algunas carreras de Fórmula 1. Pero que no sabía cómo imponerse efectivamente con los pilotos del equipo. Ahí está René Arnoux. Esta carrera iba a marcar la ruptura de relaciones, ¿no?, entre Alain Prost y René Arnoux, un poco anticipando en los años lo que iba a pasar entre Prost y Senna, ¿no? Pero Prost se quejaba de eso que estabas marcando, que la orden era para que ganara el que iba primero en el campeonato. Sin embargo, René Arnoux nunca levantó allí y ganó la carrera. De hecho, la está liderando por buena ventaja. Ahí aparece Alain Prost. Atrás viene Geoff Liss, que era uno de los Lotus. Emilio De Angelis había parado en los boxes. Sí, y veíamos el ATS de Salazar estacionado siempre en esa curva. No lo van a sacar hasta que la carrera no termine. Ahí pasa Pironi. Pironi, después uno de los autos rezagados. Hay un ATS amarillo que es el de Manfred Winkelhock. Y este es Alain Prost con la trompa roja en ese Renault. Ahí estaba la diferencia, la trompa celeste o azul era la de René Arnoux, la roja de Alain Prost. Un Prost que había iniciado su carrera en la Fórmula 1 en 1980 con McLaren, sumando un punto en el Gran Premio de Argentina, su primera carrera. Después había pasado a Renault, después iban a llegar las victorias con el equipo francés, pero no los campeonatos en esa parte de su trayectoria. Sí, fíjate que ahí me parece que quedó parado un Alfa Romeo en la entrada a la curva de Cini. Es un lugar muy peligroso. Y sin embargo, bueno, las circunstancias de aquel entonces impedían movilizarlo. Hay una grúa ahí en esa zona S, pero bueno, no había tantas grúas en todas las curvas de circuito y no se podían quitar los autos detenidos con la facilidad con la que se hace ahora, ¿no? Este terminó siendo, como dije hace un ratito, el último año de René Arnoux en Renault. Ahí está, el número 22. Andrea de Cesaris, el hombre de los abandonos. Ya había tenido problemas antes, ¿no? Sí, tenía un problema con la suspensión delantera derecha. La rueda apuntaba bien hacia afuera. Bueno, eso era una posibilidad de que pasara, ¿no? Era tanta la fuerza aerodinámica que actuaba sobre el auto que si la suspensión no era lo suficientemente fuerte, terminaba quebrándose con el esfuerzo. Amigos, estamos en el Gran Premio de Francia de 1982, reviviendo las carreras históricas de la máxima categoría, la Fórmula 1. Veíamos recién a René Arnoux, que es el que está ganando la carrera, seguido de su compañero Alain Prost,
En el tercer lugar, Didier Pironi. En el cuarto, Tambay, todo Francia. Quinto, Keke Rosberg. Sexto, Michele Alboreto. Después, Derek Daly, Bruno Giacomelli, Niki Lauda, que viene con la vuelta perdida atrás en la pista del líder, René Arnoux. Esos eran los hombres que venían marcando el camino. Brian Henton después se clasificaba atrás de Niki Lauda en el 10º lugar. Un Brian Henton que había tenido carreras notables en la Fórmula 2 europea. Sí, un piloto que realmente hizo su campaña con muchísimo esfuerzo y que anduvo muy bien en las fórmulas menores, pero cuando llegó a Fórmula 1 no pudo demostrar lo que valía. Lo que veíamos ahí era en tándem el equipo Ligier-Talbot. Claro, exactamente. Hay que recordar que la temporada anterior Jacques Laffite había llegado a la última carrera del campeonato con una lejanísima posibilidad matemática de consagrarse campeón, y sin embargo en este 1982 los Ligier no funcionaban en absoluto. Los pilotos eran, como decías, Jacques Laffite y Eddie Cheever, piloto norteamericano que después iba a ser figura en los Estados Unidos también, en el automovilismo norteamericano, cuando dejó la Fórmula 1 y se fue del otro lado del océano. Es que un caso curioso, un norteamericano que había nacido en Roma y que hizo su campaña deportiva en Europa, precisamente. En algún momento peleó con Gilles Villeneuve la posibilidad de ser piloto de Ferrari, años 77, 78. Nunca lo consiguió, quedó bastante dolido por eso. Terminó en el equipo Renault sobre mediados de la década del 80 y recién después de ahí fue a hacer su campaña a los Estados Unidos y terminó ganando una edición de las 500 millas de Indianápolis. Este es el líder en Paul Ricard, 82, René Arnoux. Aquí viene Pironi, seguido justamente de uno de los Ligier, también un Tyrrell, el compañero de Tyrrell. Ese es Brian Henton. Brian Henton, te iba a decir eso, es Brian Henton en el Tyrrell, el compañero de Michele Alboreto, que era el piloto número 1 de la escudería de Ken Tyrrell en ese momento. Tyrrell había sufrido mucho desde la salida de Didier Pironi, precisamente del equipo. No ganaba una carrera desde 1978. Finalmente, Michele Alboreto terminaría ganando la última carrera de este 1982, poniéndole colofón a una temporada increíble. Fue el ganador número 11 a nivel piloto y la séptima marca en conseguir triunfo en aquella temporada. Habíamos hablado que era un año con muchas variantes en los motores. Los 4 en línea, los V6, los V8, los V12, también en las gomas con 4 marcas y las marcas de motores también, ¿no? Porque estaba, fíjense, ahí, bueno, viene superando a uno de los Ligier-Talbot rezagados, Pironi, pero estaban BMW, Renault, Ferrari, los Ford Cosworth, Alfa Romeo, Matra, Hart, verdaderamente una cantidad de marcas de motores importantes. Después se fue estandarizando la Fórmula 1. Claro, los Matra eran los V12 que equipaban a los Ligier precisamente, y los Hart eran los 4 en línea del equipo Toleman, que eran unos motores que realmente se hacían con muchísimo esfuerzo y no estaban al nivel económico de lo que podían desarrollar Ferrari o Renault, que eran en este caso los líderes en cuanto a turbocompresión, ¿no? En Fórmula 1. De hecho, Ferrari tenía un detalle increíble con estos motores. Habían desarrollado una inyección de agua para bajar la temperatura de la cámara de combustión. Además del combustible, además del aire, entraba cada tanto una especie de vapor de agua que bajaba la temperatura y mejoraba la combustión del auto, del motor precisamente. Y eso era una de las ventajas que le permitía a Ferrari estar liderando el campeonato del mundo. Vemos el trencito con Didier Pironi. Pironi que ya le había sacado una vuelta ahí tanto a Laffite como a Eddie Cheever, y después venía el Tyrrell de Brian Henton, ese piloto británico, muy buen piloto británico, que no tenía recursos para correr en la máxima categoría. Apenas a veces le alcanzaba para la Fórmula 2 europea, y no siempre, pero era un piloto de mucho talento. Sí, muy arriesgado, con mucho coraje. Un poco lo que terminó siendo después Nigel Mansell con mejores resultados, ¿no? Bueno, siendo mejor piloto también, por supuesto, pero un poco en ese estilo era su manera de correr. Sigue avanzando la carrera y sigue avanzando René Arnoux allí hacia la victoria que él quería. Arnoux, Prost, Pironi, Tambay, Rosberg, Alboreto, los 6 primeros. Después Derek Daly. Así estaban las posiciones cuando ya la carrera empezaba o ingresaba también en la segunda mitad de este Gran Premio de Francia de 1982 en Paul Ricard. Estamos recordando esta carrera histórica a propósito del regreso a la Fórmula 1 de Paul Ricard y de Francia después de una década de ausencia.
Sí, Renault había ganado 2 de los últimos 3 grandes premios de Francia. Con Jean-Pierre Jabouille en Dijon, lo que había sido la primera victoria de la casa francesa en Fórmula 1. Y con Alain Prost en Dijon en el año 81. El de Jabouille había sido en el 79. La última edición en Paul Ricard había sido la de 1980, en la que Alan Jones, manejando Williams, había derrotado tanto a los Renault como a los Ligier. Dos muy buenos circuitos y dos circuitos muy diferentes, ¿no, Pablo? Completamente, completamente. Dijon con muchas subidas y bajadas. Este es un circuito mucho más plano porque está cerquita del mar también, a pesar de que está en las estribaciones de los Alpes marítimos, pero es mucho más plano. Dijon tenía aquellas subidas y bajadas en las cuales nos deleitaron prácticamente René Arnoux y Gilles Villeneuve con aquella batalla por el segundo lugar en el 79. Vuelta número 31, René Arnoux, seguido de Prost, Pironi, Tambay, Keke Rosberg y Michele Alboreto. Esos eran los 6 primeros del Gran Premio de Francia de 1982. El líder de la carrera, René Arnoux, con buena ventaja sobre su compañero de equipo. Un Alain Prost, me dio siempre la impresión, Pablo, que Alain Prost, cuando él sintió que se quebraban las normas establecidas, bajaba los brazos, no luchaba. Sí, como que necesitaba un orden interno establecido para poder rendir al máximo nivel. Le pasó con Arnoux, después, bueno, con Lauda en McLaren ahí pelearon un poco, pero Lauda estaba como retirándose, ¿no? Y después, bueno, con Ayrton Senna todo lo que ya sabemos. Una historia mucho más recordada, ¿no? Sí. Por lo fuerte que fue esa batalla. Le pasó también con Nigel Mansell en Ferrari. Mansell terminó pegando el portazo en la casa italiana, ¿no? Era un estilo muy político el que tenía el piloto francés de establecer en los equipos. Ahí es cuando uno se pregunta al final quién tenía la culpa, ¿no? Porque si siempre era uno el que tenía problemas con los demás, bueno, habría que buscar allí la razón del problema, tal vez, ¿no? Absolutamente. Vos hace un ratito antes del corte hablábamos de las diferencias entre Paul Ricard y Dijon, el circuito con el que se alternaban en el Gran Premio de Francia. Este circuito de Paul Ricard tenía una extensión de casi 6 kilómetros, 5.810 metros. Dijon tenía 3.800 metros, era bastante más corto. Pensá que la recta de Mistral mide 1.800 metros, básicamente la mitad de lo que era el circuito de Dijon, ¿no? Sí, un buen dato para tener en cuenta la diferencia también que había entre los circuitos. Una Fórmula 1 que buscaba ahí por 1982 su horizonte, su futuro, buscaba mejorar la seguridad, buscaba cómo integrar los turbos con los motores aspirados, y muchos pilotos y muchos equipos que eran frágiles en cuanto a la economía, ¿no? Porque los equipos, algunos subsistían como podían, otros eran más fuertes, como las grandes fábricas, como Ferrari, como Renault, los mismos equipos Brabham y McLaren, que en esa época también se podían mantener mejor. En McLaren recién llegaba Ron Dennis. Exactamente. Recién llegaba Ron Dennis, que había sido una movida del sponsor principal que tenía el equipo para evitar que siguieran perdiendo terreno. Acercó el patrocinante, acercó a Ron Dennis, que tenía su equipo de Fórmula 2, a la vieja dirigencia que encabezaba a Teddy Meyer. Bueno, al poco tiempo Meyer, Alistair Caldwell, la vieja guardia terminó yéndose y Ron Dennis quedó a cargo del equipo. Un poco lo que era la diferencia de filosofías, ¿no? En aquella Fórmula 1. Primero, no existía el dinero de la televisión que hay ahora. Está Giacomelli. Sí. Sí, es cierto. No existía tanto, no había tanto dinero en danza. Exactamente. Y segundo, la filosofía. En aquella época se solía cambiar circuitos año a año. Lo hacía Francia, lo hacía Inglaterra con Silverstone y Brands Hatch. Esa filosofía cambió cuando se empezó a invertir dinero en seguridad en los circuitos. Efectivamente, porque no tenía ningún sentido invertir en 2 circuitos distintos. Convenía poner todo el dinero en uno solo, hacerlo bien seguro, y a partir de ahí es donde Eccleston empieza a hacer esos contratos largos con cada circuito directamente, y llegamos a lo que es la Fórmula 1 de hoy. Aquí en esta época, 1982, cuando estamos viendo esta carrera de Francia, Eccleston tenía una década, cumplía una década manejando la Fórmula 1. Exacto. Desde allá, desde 1972, él estaba con Brabham, en la época había estado Carlos Reutemann también, con aquel Brabham, el BT42, ¿no? O el BT37, antes del 42. Sí, después en el 73 vino en el 42. Pero digo, una década de Bernie Eccleston en la que había ordenado muchas cosas, pero le faltaba recorrer un larguísimo camino. Recordá que en el 81, bueno, y al comienzo del 82 había habido muchos problemas con la Federación Internacional que conducía Jean-Marie Balestre. El Pacto de la Concordia era fresquísimo, tenía menos de un año. Todas las bases
comerciales en las cuales se funda la Fórmula 1 actual, la moderna, en ese momento recién estaban poniéndose esas bases. Le quedaba, como vos decís, muchísimo camino, no había tanto dinero para repartir y había que hacer una Fórmula 1 bastante más moderna. Y políticamente la Fórmula 1 estaba en una batalla entre Inglaterra y Francia, ¿no? Porque a los dirigentes ingleses se oponía Balestre. Balestre, después, cuando la FIA designa a la FISA, que era un órgano de la FIA en definitiva para regular la parte deportiva, bueno, Balestre estaba a cargo y bueno, y venía una gran discusión permanente. 18 segundos, casi 18 segundos y medio entre los compañeros de equipo Arnoux y Prost. La duplicó la diferencia Arnoux en las últimas 10-12 vueltas. Prost ya empezaba a experimentar un problema con una pollerita en el flanco izquierdo, le costaba llevar el auto. Didier Pironi venía corriendo con la calculadora, ¿no? No sé si existía en esa época la calculadora de bolsillo, pero él la llevaba. Era líder del campeonato, tenía 35 puntos antes de empezar la carrera y los pilotos que venían por delante de él no eran sus rivales directos. No era John Watson, que venía 5 puntos por detrás en el campeonato y por lo tanto para él era un gran negocio, ¿no? Este tercer lugar, este escalón más bajo del podio en Francia en función del campeonato. Por supuesto, la historia después le plantearía una situación muy distinta porque en la carrera siguiente en Alemania sufrió un accidente tremendo en las pruebas de clasificación, estuvo muy cerquita de perder una pierna en la recuperación posterior y nunca más volvió a correr en Fórmula 1. Se movía muchísimo el Williams de Derek Daly delante del puntero de la carrera de René Arnoux, que le va a sacar la vuelta allí al piloto británico, un piloto británico que tuvo una gran campaña en la Fórmula 2, después no se lució tanto, tal vez por problemas económicos o falta de respaldo, Derek Daly en la máxima categoría. Ahí está justamente Daly, Arnoux que viene para sacarle la vuelta. Derek, como ya lo dijimos, era compañero de Keke Rosberg en el equipo Williams. Un equipo Williams que iba a tener un año increíble, que empezaba mal, empezaba con el abandono, el retiro de Carlos Reutemann de la Fórmula 1 y después iba a continuar con este Keke Rosberg, que iba a ganar una sola carrera, una nada más, pero le iba a alcanzar para ganar el campeonato. Sí, curiosamente veníamos charlando de eso, Fernando, porque él gana el Gran Premio de Suiza, que Suiza no tiene circuito en Dijon-Prenois, exactamente el circuito del que veníamos hablando. Ahí vemos la Ferrari de Pironi. Esta Ferrari tenía una particularidad muy especial. Hasta el año 81, el director técnico del equipo había sido Mauro Forghieri. Forghieri diseñaba todo. Diseñaba el chasis, diseñaba el motor. Recordás la Ferrari del 81, aquella con la que Gilles Villeneuve ganó en Mónaco y en España. Tenía un motor muy potente, pero el chasis era muy malo, realmente muy malo. Para 1982, Enzo Ferrari cambió y le cedió la responsabilidad de diseñar el auto a un técnico inglés, Harvey Postlethwaite. ¿Te acordás de Harvey Postlethwaite? Fallecido hace unos años. Bueno, había sido diseñador de Hesketh, había sido el creador del Wolf, que había debutado ganado en Argentina, y aplicó un montón de conocimientos que traía de Inglaterra que en Italia eran desconocidos. De hecho, él quiso hacer un chasis de fibra de carbono, pero Ferrari no tenía los recursos técnicos para hacerlo y por lo tanto terminó diseñando ese chasis de aluminio reforzado que le permitía a Pironi a esta altura ser líder del campeonato, ganar carreras. Ahí fue cuando Enzo Ferrari se dio cuenta que los chasistas estaban en Inglaterra y los motoristas estaban en Italia. Exactamente. Bueno, después la historia siguió. Fue John Barnard, fue Ross Brown, fue Rory Byrne. Empezaron a ver una serie de técnicos ingleses que le hicieron ganar a Ferrari prácticamente todo lo que le hicieron ganar en los últimos años, ¿no? Así es, sobre todo extranjeros, ¿no? Porque, bueno, claro, Rory Byrne era sudafricano o es sudafricano, pero de cualquier manera construyeron ese poderosísimo equipo de Ferrari liderado por un francés, que era Jean Todt, sí, Ross Brown, británico, Rory Byrne, un sudafricano, y un piloto alemán llamado Michael Schumacher. En 1982 Ross Brown trabajaba para Arrows y Rory Byrne era diseñador de Toleman, estaban ya en la Fórmula 1. Y esto es lo bueno de ver estas carreras y recordar estos datos, porque muchos de los personajes actuales de la Fórmula 1 tienen un gran pasado en la categoría. Como nombrabas antes bien también a Adrian Newey, ¿no? Claro. Es un Adrian Newey que ha pasado por muchos equipos y ha diseñado autos fabulosos en la historia de la Fórmula 1. Bueno, Newey a esta altura de la Fórmula 1 todavía no había ingresado. Creo que debe ser una de las pocas excepciones de todos los nombres que estuvimos tirando. Ahí está justamente Keke Rosberg. Y Alboreto están peleando por la quinta posición. Michele Alboreto con el Tyrrell azul que viene atrás. Es un Williams y un Tyrrell, dos marcas tradicionales
de la Fórmula 1. Tyrrell, que tomó la posta de Matra allá a principios de los años 70. Después se consagró campeón. Recuerden que Stewart ganó su primer campeonato en el 69 con un Matra. Y el 71 y 73 ya con Tyrrell. Sí, es una historia muy curiosa, porque Tyrrell y Stewart querían seguir con Matra, pero pero con el motor Cosworth. Y Matra a partir de 1970 solo quería que se usara su motor, su propio motor. Por lo tanto, Tyrrell se vio obligado a construir su propio auto. Y a partir de ahí, una historia de muchísimos éxitos en la década del 70. Y ahí está la batalla entre Keke Rosberg y Michele Alboreto, muy cerquita. Alboreto tratando de entrar en la succión. Fíjense, hay medio segundo de diferencia de Keke a Michele Alboreto. Sí, es increíble. Están prácticamente a minuto y medio de la vanguardia, ¿no? La pelea es muy cerrada por esta quinta posición. Los dos autos mejor ubicados con motor aspirado y tan lejos de los motores turbo, ¿no? La diferencia que había a esa altura de la Fórmula 1 entre los turbos y los aspirados era realmente decisiva. Y en este momento de la carrera, que ya iba a entrar en su última parte, está ganando René Arnoux, seguido de Alain Prost, Didier Pironi, Patrick Tambay en el cuarto lugar, Rosberg en el quinto, Alboreto en el sexto, es la lucha que estamos viendo. Detrás de ellos vienen Derek Daly en el séptimo lugar, octavo Niki Lauda. Y después venían cambiándose la posición Brian Henton y Bruno Giacomelli. Y detrás de ellos, Manfred Winkelhock. Manfred creo que era tío de Joachim Winkelhock. Tío, exactamente. Piloto tío. que corrió una carrera en la Fórmula 1 y fue puntero. Exactamente. Una carrera muy accidentada, hace más de una década. Con un Midland, ¿no? Exactamente, creo que era un Midland o un Spiker. Uno de esos nombres que adoptó el ex equipo Jordan. Bueno, y miren esto, ahí está Jacques Lafitte con problemas en el auto, en el Ligier Talbot Matra. Mientras tanto, Keke Rosberg lo mantiene a raya. Ahí atrás a Michele Alboreto. Nombres de una Fórmula 1 muy, pero muy interesantes. Los más veteranos se van a acordar de todos estos. Estamos viendo, ya les dijimos, una carrera que tiene más de 3 décadas y media con este Gran Premio de Francia de 1982 en un circuito histórico como es Paul Ricard. Sí. Ahí ves los claros entre el fondo del auto y el piso. Eso claramente marca la altura del Venturi, ¿no? De los pontones, de los que generaba la fuerza aerodinámica en ese momento, que, como insistíamos antes, estaban sellados por los costados gracias a las polleritas, que no eran móviles sino flexibles. Las polleritas móviles se habían prohibido a comienzos de 1981. Se le escapó Keke a Michele Alboreto. Fíjense el piloto de Williams cómo estableció diferencias más grandes en una carrera monopolizada a esta altura por el equipo Renault, con René Arnoux primero y con Alain Prost en el segundo lugar. Se nos van mezclando los nombres de los hijos a lo largo de los años, claro, ¿no? de los sucesores, pero de cualquier manera estamos aquí con los originales, con Alain Prost, que persigue a René Arnoux. Mientras tanto, Pironi Tambay con las Ferrari están tercero y cuarto, y Rosberg Alboreto en la imagen en el quinto y sexto lugar. Una batalla donde a veces consigue acercarse Michele Alboreto, pero después Keke Rosberg establece la diferencia, la potencia de su auto, de su motor. Sí, claramente el Williams era un poquito mejor chasis que el Tyrrell, y entonces cuando llega a la zona del curverío, ¿no? la zona posterior a la recta Mistral y toda esta parte, puede hacer una pequeña diferencia. Aunque claro, a esta altura, pensá que las gomas vienen desde el arranque de la carrera. Keke tenía ese estilo un poco más arriesgado, hacía patinar el auto, lo hacía deslizar, y quizás sus cubiertas estaban un poquito más gastadas ya que la de Michele Alboreto, que no era un piloto fino, era desbordante, pero no tanto como Rosberg. Hay que recordar que en esa época la preparación física de los pilotos no era ni por asomo la que tienen actualmente, ¿no? Robert se la pasaba fumando. Sí, fumando. Hasta antes de subir al auto. Sí, lo hemos visto también en algunos locales de bebidas, ¿no? Antes de las carreras, en la Fórmula 2 europea, lo recuerdo también. Este es Prost, que viene ya con problemas, evidentemente. Perdiendo terreno, Niki Lauda se le viene encima. Niki tiene una vuelta perdida con relación a los punteros de la carrera. Ahí está Alain Prost, como puede, sosteniéndolo, conteniéndolo a Niki Lauda. De cualquier manera no es rival en la posición para él. No, claramente, porque fíjate que Arnoux ya está saliendo de la recta de Mistral y Prost estaba entrando, ¿no? Hay básicamente 2 kilómetros de diferencia entre uno y otro, ¿no? En una pista de prácticamente 6 kilómetros estamos hablando de un tercio de vuelta de ventaja del piloto
que viene liderando la carrera y que creo que no ganaba desde Sudáfrica 80. Esto había sido su última victoria en la Fórmula 1. Una Fórmula 1 que por aquel año, en aquel 1982 que estamos rememorando con este Gran Premio de Francia, tenía muchos altibajos, como lo comentábamos con Pablo Viñones recién. Pironi, que tenía una gran rivalidad con Gilles Villeneuve, que terminaba de manera trágica con la muerte de Gilles. Un Pironi que a esta altura lideraba el campeonato. Un John Watson que iba también de acuerdo a los problemas o no que tenía su McLaren. Prost, que había ganado, como ya dijimos, las 2 primeras carreras. Después tuvo muchas roturas a lo largo de la temporada. Niki Lauda, que también estaba en el sube y baja. Keke Rosberg, que venía a esta altura en el 5º lugar en el campeonato. Y después de esta carrera iban a faltar solo 5 para terminar esa temporada. Faltan 10 vueltas. Ahí se ve claramente cuando Prost dobla hacia la derecha, como que el pontón está caído ahí. Hay un problema con la pollerita, se advierte. Había como una especie de, bueno, tengo problemas con el auto, pero quizás consigo la victoria si se mantiene la orden de equipo, ¿no? Había una gran incertidumbre en Renault a esta altura de la carrera. Sí, lo cierto es que hasta esa altura René Arnoux no demostraba para nada que le fuera a dejar ganar la carrera a Alain Prost. Es que Arnoux creía que con una victoria también se renovaban sus chances de campeonato. Difícil, ¿no? Porque, insisto, solo, como contabas antes, solo había tenido una posición puntable antes de esta 11ª prueba. 9 puntos para el campeonato podían ser interesantes, pero el líder Pironi ya tenía 35. O sea, sus chances de campeonato no eran, realmente no eran válidas. Amigos, estamos en la vuelta número 45 de 54 del Gran Premio de Francia del 82 en Paul Ricard. Un año que también tenemos que recordar, como era habitual en aquella época. Si bien eran 16 carreras, solamente 11 valían para la suma de puntos. Después de todo esto y de las especulaciones de unos años después entre Prost y Senna, que uno ganó más, que el otro por la suma de carreras válidas era el campeón, como pasó en el año 1988, la FIA iba a determinar que se agrandara la diferencia entre los puntos del primero al segundo. Se iban a dar, en vez de 9 como ahora, o como en ese momento de esta carrera, 10 puntos al ganador, 6 al segundo. Y después iban a valer todas las carreras del campeonato. Aquí solo 11 de 16 en 1982. Sí, lo que se hacía, se adoptaba en ese momento esa medida para evitar especulaciones, para evitar que un piloto que sumara puntos en todas las carreras, pero que no estuviera tan adelante, pudiera ganar el campeonato. Bueno, todos los sistemas tenían sus pros y sus contras, ¿no? Sus ventajas y sus falencias. Y ahí están Prost y Lauda en la pista. Lauda con la vuelta perdida. Alain Prost lejos del puntero. René Arnoux tratando de superar esos inconvenientes de su Renault Turbo. Un auto que llegó a la categoría en 1977 con Jean-Pierre Jawil en la primera carrera. Después se sumó también René Arnoux. Después iban a ganar por primera vez en el Gran Premio de Francia en Dijon-Prenois en 1979 con Jawil, aquel año de la recordada batalla entre Gilles Villeneuve y René Arnoux, pero el ganador de la carrera era Jawil. Nunca pudieron ganar con ese auto original un título. Efectivamente. Lo interesante del caso, ver cómo Lauda no se despega de Prost, lo cual indica de alguna manera el tamaño de los problemas que está teniendo el piloto francés, ¿no? Hace 2 vueltas que el McLaren, que tiene un motor con bastante menos potencia que el Renault, no se despega de la cola del coche francés. Esto nos marca de alguna forma la facilidad con la cual Renault encara este último tramo de la carrera también, porque su rival en la pista no se le puede acercar. Ya les comentamos antes, pero para los que se van sumando a la transmisión, que estos autos tenían un puesto de conducción muy adelantado, muy avanzado, con los pies del piloto por adelante, terminaban delante en la pedalera del eje delantero del auto, lo que los transformaba también en un peligro mayor en los choques frontales. Sí, y además tengamos en cuenta que no eran autos de fibra de carbono, eran autos de aluminio, de acero, en algunos casos de honeycomb. Los choques frontales realmente no servían en absoluto de protección, ¿no? Así es, ese honeycomb, que es el panel de abejas, como se lo conoce también en su estructura, en su fabricación. Ahí está Alain Prost. Y Lauda lo sigue de cerca. Lauda lo sigue mostrando que el auto estaba para pelear, ¿no? Si no hubiera sido por otros inconvenientes. Sí, efectivamente, lo que marca cuánto le costaba a esta altura de la carrera a Prost llevar el auto hacia adelante, ¿no? Porque Lauda, insisto, un auto bastante menos potente, y Pironi venía haciendo cálculos, tercero, cómodo, tranquilo, pensando en el campeonato. Era un buen resultado
para Ferrari. Pironi había ganado el Gran Premio de Holanda hace 2 carreras antes. Gran Premio de Holanda que se llevaba a cabo en Zandvoort, ¿no? Y había ganado también aquel recordado Gran Premio de San Marino en Imola, el día que lo traicionó a Villeneuve, ¿no? Pues, según relata el folclore, el día que corrieron apenas 14 carreras porque los equipos ingleses no quisieron presentarse por otro tipo de problemas. Nunca funcionaron los pactos en la Fórmula 1. Arnaud Prost, la diferencia, más de 23 segundos a esta altura del Gran Premio de Francia de 1982. Keke Rosberg, que trata de establecer más diferencias sobre Michele Alboreto, se quiere asegurar el 5º lugar. Keke Rosberg, que aquí va a empezar una remontada de puntos importantes hasta el final de la temporada. Sí, increíble, ¿no? Un 5º lugar con todo el esfuerzo que significaba pelear con los autos de motor Cosworth a los autos turbocomprimidos, y solamente la recompensa alcanzaba a ser 2 puntos, ¿no? 2 puntitos contra 10 que da el 5º lugar en la actualidad en la Fórmula 1, ¿no? Es decir, una Fórmula 1 que ha cambiado, yo diría que no ha quedado nada en pie, solamente el espíritu de la carrera, el espíritu de la competición, porque han cambiado el físico de los pilotos, el cuidado, el entrenamiento de los pilotos, la seguridad en los autos, la seguridad en los circuitos, los motores sustancialmente, la aerodinámica, en fin, los autos se han llenado de alas, aletas, alerones, bargeboard, monkey seat y todo lo que tienen actualmente los autos, que nada de eso tenían en aquella época, fíjense. Todos los aditamentos electrónicos que le permiten ahora a un equipo indicarle momento a momento al piloto cómo reaccionar, en aquella época no existía, no había radio. No había telemetría. No, la única instrucción que el equipo podía darle era a través del cartel cada vez que pasaban por la recta principal, y el piloto tenía que resolver todo, ¿no? Una cosa realmente muy distinta a lo que vemos hoy. Recuerdo personajes como Jan Campich cronometrando a mano, con cronómetro de mano en las carreras de Fórmula 1 en aquellas décadas del 70-80. Y Marie-Claude Beaumont, que lo hacía para el equipo Renault. Campich lo hacía para Ferrari. Marie-Claude Beaumont, que había sido piloto de rally, era muy buena amiga de Gerard Larousse y cumplía también esa función. De hecho, todos los equipos ingleses iban a ver los tiempos que tomaba ella, ¿no? Estamos a 8 vueltas del final de carrera, 46 giros cerrados, están en la vuelta número 47. Ese es Keke Rosberg. Sí, el padre de Nico Rosberg, que mucho más adelante iba a ser campeón del mundo. Keke iba allí en el 5º lugar en ese Gran Premio de Francia del 82. Aquí están Alain Prost y Niki Lauda. Niki con la vuelta perdida. La posición de Lauda a esa altura de la carrera era el 8º lugar. Delante de él estaba Derek Daly realmente en las posiciones. Claro, y Prost se consiguió despegar un poquitito de Lauda, pero a esta altura creo que empezaba a dudar de la posibilidad de que Arnoux le cediera la vanguardia de la carrera, siguiendo las órdenes del equipo que habían sido prefijadas, porque la diferencia aumentaba y aumentaba. Un par de años después iban a ser compañeros de equipo, justamente Prost y Lauda, en aquel año recordadísimo de 1984, en el que también pasaron tantas cosas en la categoría como aquella carrera de Mónaco, recordada, ¿no? La de Senna con el Toleman, la de Stefan Belov con el Tyrrell, que venía tan rápido como Ayrton Senna recuperando terreno. Claro, Belov que terminaba fue un gran descubrimiento de Ken Tyrrell. Fíjate, el equipo Renault preparado ante la eventualidad de que Prost tuviera que detenerse porque lo venían con inconvenientes. Lo que pasa es que, claro, Prost no podía transmitir al equipo lo que le estaba pasando. No había radio, como decíamos antes. El problema era con una pollerita, no con los neumáticos. Y los mecánicos sentados en los neumáticos, allí en la zona de los boxes. Una visión absolutamente diferente a la que podríamos tener en el día de hoy. ¿Vos te acordás, Fernando, que en aquella época un gran premio de Fórmula 1 lo podíamos seguir los periodistas desde el pit lane, ¿no? Desde la calle de boxes, no había problemas. Veíamos la tanda de clasificación, las carreras inclusive. Hoy eso es prácticamente, bueno, es imposible. Sí. Hoy no podés, ni los mecánicos pueden estar en la calle de boxes si el auto no se detiene. El auto que va delante de René Arnoux, que es el líder de la carrera, es un Theodore, manejado por Jan Lammers, un piloto holandés que tuvo distintas etapas en la Fórmula 1. En un momento estuvo unos 10 años sin correr hasta que volvió a la categoría. Nunca tuvo demasiado éxito. Era de la época de... Lammers era de la época de Rottengatter, recuerdo también, y otros pilotos de aquella camada. Lammers había sido el gran rival de Alain Prost en la Fórmula 3 del año 79. Y sigue vigente porque este fin de semana que pasó corrió las 24 horas de Le Mans.
Bien, con muchos años ya, ¿no? Exactamente, exactamente. Recuerdo que en una carrera alemana en la que estuve me echó del box. Yo quería preguntar por Juan Manuelito Fangio, que era su compañero de equipo, me sacó, bueno. Bueno, yo lo recuerdo con los rulos, ¿no? Es decir, un piloto... Sí, todavía los tiene. En aquella época, en aquellos años 80, cuando él corría. Ahí estaba uno de los Ligier sobrevivientes, el del compañero de Jacques Laffite. Laffite lo habíamos visto parado en los boxes antes, y aquí viene este tándem también con autos históricos, ¿no? El Alfa Romeo de Bruno Giacomelli. Giacomelli, ya lo dijimos, había sido 4 años antes campeón de la Fórmula 2 europea, arrasó con el título en aquella temporada con el March 782. Y este es el líder de la carrera. Son las últimas vueltas para René Arnoux, que va rumbo a la victoria con ese Renault Turbo que parecía imbatible, por lo menos a esta altura de la carrera. En la primera parte había sido superado por los dos Brabham, pero Brabham había tenido problemas en sus motores. Sí, lo que hay que decir es que más allá de ese momento en el que Patrese y Piquet le habían arrebatado la vanguardia, Arnoux manejó una carrera impecable desde el punto de vista conductivo. En ningún momento lo vimos cometer excesos, poner una rueda más allá de la trayectoria lógica, y ha venido sacándole diferencia a Prost, aún inclusive cuando los dos autos estaban al mismo nivel. Cada uno está tratando de llegar en su posición al final de la carrera. Ya les dijimos, 9 puntos son para el ganador, 6 para el segundo, 4 puntos nada más para el tercero de la carrera, y después 3, 2 y 1 para el cuarto, quinto y sexto, y no hay más puntos. Ahí se acababa. Exactamente. ¿Vos te acordás, Fernando, cómo había empezado este año 82? Con una huelga de pilotos en Kyalami, en Sudáfrica, ¿no? Porque Niki Lauda había descubierto que la superlicencia tenía encerraba una trampita. Los pilotos tenían que firmar la superlicencia para poder correr, pero la FIA la extendía en la suposición de que el piloto firmaba y quedaba de alguna manera vinculado al equipo. El equipo tenía decisión sobre el piloto a partir de ahí. Lauda vio eso, le contó a Pironi. Pironi le dio la huelga de pilotos. No hubo entrenamiento ni clasificación ese viernes de Sudáfrica. Era la primera jornada del año, y hasta que no se resolvió el problema, los pilotos no volvieron al circuito. Sudáfrica, que venía convulsionado en los 2 años, ¿no? En el 81 y en el 82 había tenido también una huelga de pilotos, una carrera sin puntos el año anterior que había ganado Reutemann, que si hubiera valido para el campeonato, evidentemente Reutemann hubiera sido campeón del mundo en el 81. Exactamente. Bueno, de esa huelga se recuerdan anécdotas increíbles para lo que podemos pensar hoy, ¿no? Porque los pilotos pasaron la noche todos juntos en un salón del hotel. Sí. Y Gilles Villeneuve y Elio De Angelis se encargaron de entretenerlos tocando el piano. Los pilotos mantuvieron la fidelidad al movimiento, salvo un par. Uno de ellos fue Theo Fabi, que pidió permiso para ir al baño y nunca volvió. Después Bernie Eccleston le premió esa traición contratándole para correr durante el año 84 en Brabham, precisamente. Bueno, Theo Fabi, que nunca pudo tener algún suceso en la máxima categoría. Tal vez alguno en la Fórmula 2 europea, pero sí, no en la Fórmula 1. Después corría también su hermano, Corrado Fabi, que era más joven que Theo, sí, pero de cualquier manera sin pena ni gloria pasaron. Exactamente. Ahí, bueno, hay que recordar que el principal sponsor de Brabham en esos años era italiano, la empresa láctea italiana muy grande, y eso tenía mucho peso para el que primero con Patrese, y una vez que Patrese se fue, con los hermanos Fabi. Amigos, estamos en las vueltas finales del Gran Premio de Francia de 1982. Lidera René Arnoux, escoltado por Alain Prost. Ahí está justamente el líder de la competencia. Recién veíamos a la Ferrari de Didier Pironi, que está tercero y líder del campeonato. Patrick Tambay, el otro hombre de Ferrari, en el cuarto lugar. Keke Rosberg en el quinto. Michele Alboreto, sexto. Derek Daly, séptimo y fuera de los puntos. Octavo, Niki Lauda. Noveno, Bruno Giacomelli, y décimo, Brian Henton. Después completaban Manfred Winkelhock, Geoff Lees, Mark Surer, Jacques Laffite, Derek Warwick y Eddie Cheever. Eddie Cheever, que iba a clasificar aún por tener muchas vueltas menos. Un Eddie Cheever que no podía llegar al final de la carrera. Después de esta competencia iban a quedar 5 grandes premios en el campeonato 82. Alemania, Austria, que tuvo un final increíble con la victoria de Elio De Angelis, el Gran Premio de Suiza que mencionábamos antes, Italia, y el cierre en Las Vegas, en el Caesars Palace, la carrera que terminó ganando Michele Alboreto. Por segundo año consecutivo, era la última carrera del año.
en el 81. El 17 de octubre había marcado la definición del título entre Nelson Piquet y Carlos Reutemann en su debut en la Fórmula 1. Insólito, un circuito en una playa de estacionamiento, algo que hoy no podría tener lugar, por lo menos en la máxima categoría, ¿no? Sí, y además porque en la playa de estacionamiento, en esa playa de estacionamiento después levantaron un shopping mall, así que es imposible hacer un circuito ahora en ese lugar. Interesante el caso, porque Ferrari venía segunda en el campeonato de constructores detrás de McLaren, 9 puntos por detrás de McLaren. Los McLaren con motores aspirados ya habían ganado 4 carreras en la parte inicial del campeonato, donde las pistas no eran tan rápidas. Y Renault, que tenía unos autos que realmente eran muy veloces, venía cuarto en el campeonato, por esto que comentábamos antes. Mucha pole position, pero apenas las 2 victorias de Prost en el arranque y muy poquito resultado para René Arnoux. Y con respecto a Ferrari, Pablo, había entrado en un cono de sombra sin saberlo todavía, ¿no? Porque el último campeonato anterior a esta carrera y a este año era el de Jody Scheckter en 1979. Sí. Con este iban 3 temporadas, pero iban a pasar 21 años sin títulos mundiales para la escudería de Maranello. Pironi venía con grandes chances de ganar este campeonato. De no haber tenido el accidente, quizá la historia habría sido distinta, pero después ya entramos en la era en la que McLaren, con Ron Dennis, comienza a dominar toda la década del 80, y por lo tanto a Ferrari no le quedaron chances de ganar el campeonato, y como vos decís, se perdió técnicamente, ¿no? Ahí está Keke Rosberg en el 5º lugar, y viene Michele Alboreto presionándolo. A veces pudo sacar más diferencia Keke, otras menos. Se acercó Alboreto, como en este momento con el Tyrrell. Son un Williams y un Tyrrell peleando por el 5º puesto en Paul Ricard, año 1982. Ahí Rosberg se mueve hacia derecha y izquierda para evitar que Alboreto entre a la succión. No está haciendo barrido de pista porque Alboreto no está cerca de pasarlo. Igual no estaba penalizado el barrido de pista en esa época, ¿no? Bueno, había otros códigos entre los pilotos. Sí, códigos entre los pilotos, pero no reglas escritas. No, claro que no. Ahora se puede hacer un solo movimiento nada más. En aquel momento los pilotos peleaban. Era, claro, como decíamos antes también, mucho más sencillo acercarse al auto que iba adelante. Sí, fíjate ahí como en toda esa zona, Alboreto de golpe se acerca sobre Rosberg con mucha facilidad. Se movía un poco la trompa del auto azul, de los autos de Ockham. Se mantenía Rosberg adelante. Y ahí parecía que ya se iba encima directamente Michele Alboreto. Sale un poquito de costado Keke Rosberg, fiel a su estilo, como lo marcamos antes también, y empieza a alejarse un poquito en la recta, aunque casi en la succión está Michele Alboreto. Pero Alboreto viene con lo máximo que puede también, no tiene más que eso. Es una batalla interesante, digo, de lo último que tenemos en este Gran Premio de Francia de 1982, y que nos marca un poco también las diferencias entre lo que eran los autos de aquel momento, ¿no? Una clase eran los coches con motor turbocomprimido, otra los coches con motores Cosworth, básicamente como tenían el Williams y el Tyrrell en este caso. El director de cámaras está haciendo lo básico, mostrar dónde hay lucha, porque adelante hay mucha diferencia entre René Arnoux, Alain Prost, Didier Pironi y Patrick Tambay. Aquí está la lucha por el 5º lugar entre Keke Rosberg y Michele Alboreto. Una nueva vuelta que se cumplía recién de la carrera por los punteros, mientras están en la larga recta de Mistral los que están peleando por el 5º lugar. Sí, no había grandes recursos televisivos por entonces. No había cámaras a bordo, por supuesto. Las reiteraciones prácticamente que no existían. Las cámaras no grababan, como sucede en la actualidad, y por lo tanto había que hacer lo mejor que se podía en ese momento. Yo creo que cuando la televisión mejoró, la Fórmula 1 empezó a sacarle realmente mucho fruto, no solamente en las transmisiones, sino en lo que significaba la posibilidad de vender contratos de televisación más largos, más caros, y que significaba mucho dinero que ingresaba para los equipos. Es un poco lo que pasó en todos los deportes, ¿no? Sí. La mejoría tecnológica mejoró también la calidad para ver los espectáculos, pero hay una gran diferencia entre la Fórmula 1 y, por ejemplo, un partido de fútbol o un partido de tenis. Con cámaras, con cierta cantidad de cámaras, un partido de fútbol y uno de tenis se juegan en un espacio reducido. El de fútbol, ya saben ustedes, es un campo de unos 105 metros por 70 de ancho. Entonces todas las cámaras pueden apuntar ahí. El partido de tenis tiene un terreno de juego mucho menor todavía que uno de fútbol. Sin embargo, un circuito tiene varios kilómetros. En este de Paul Ricard, una sola recta tiene 1800 metros, como Pablo Viñones les explicaba recién, por lo que es muy difícil con pocas cámaras cubrir una carrera de autos. Sí, además en cámaras que no había que tirar cables para que llegara a la emisión. No era
vía aérea, no era satelital, no era electrónica la transmisión, había que tirar el cable, entonces si tenías la cámara en la curva más alejada había que tirar por ahí 2 o 3 kilómetros de cable para que pudiera llegar hasta ahí. Era una complejidad realmente muy grande poder televisar una carrera de Fórmula 1 por entonces. Así todo, las podemos ver, las podemos repasar como estamos haciendo aquí en este momento con este gran premio en Paul Ricard del año 1982. Keke Rosberg, que estaba en el quinto lugar, se defendía, le sacaba más diferencia, más distancia a Michele Alboreto, que lo seguía con el Tyrrell. Son los últimos giros de esta carrera. Iba a marcar el inicio de una recuperación, de una suma de puntos interesantes de Keke Rosberg, que lo iban a proyectar hasta el título en esa temporada. Recuerden que les dijimos, esta es la carrera número 11 de 16, y de esta carrera Keke se va en el quinto puesto en el campeonato. Así que tenía mucho por hacer y mucho por recuperar todavía. Sí, fíjate, con los 4 puntos que sumaba por el tercer lugar, Didier Pironi pasaba de 35 a 39 puntos. Robert llevaba 2, pasaba de 21 a 23, es decir, 16 puntos de abajo. Cuando daban 9 al ganador, eran casi 2 carreras. Exactamente, y faltaban 5, claro. El accidente de Pironi en Hockenheim trastocó claramente todo el panorama de ese campeonato y lo dejó mucho más abierto de lo que estaba a esta altura del torneo. Recuerden que ya hubo un accidente aquí entre Mauro Baldi y Jochen Mass. Jochen Mass después iba a decidir retirarse de la Fórmula 1 por todo lo que había pasado, lo que había sucedido en esa temporada que ya les comentamos. Mientras tanto, acá está el líder, René Arnoux, rumbo a la victoria con Renault. Última vuelta para el piloto francés en una carrera en la que 4 franceses están ocupando los 4 primeros lugares. Después Francia, muchos años más adelante, se iba a quedar sin pilotos en la categoría, hasta que en la actualidad, y con la recuperación, además de su gran premio, tiene grandes figuras jóvenes como por ejemplo Esteban Ocon, Pierre Gasly y también a Romain Grosjean, que es piloto de Francia. Sí, 3 pilotos en la actualidad, hace una década no tenía ninguno, y en aquella época se había hecho un importantísimo trabajo de base con el apoyo de la petrolera Elf, que iba sacando pilotos, se iba auspiciándolos en las fórmulas menores. Arnoux, Pro, todos esos pilotos habían competido en Fórmula 3, en Fórmula 2, y ahora estaban dando el fruto realmente en la máxima categoría del automovilismo mundial. Estamos viendo el final de una carrera. Aquí faltaban unos 15, 16 años para que nazca Esteban Ocon, por ejemplo, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Miren ustedes o lo Pierre que es Gasly, la historia claro, de la Fórmula 1. Ahí está, señores, René Arnoux ganando el Gran Premio de Francia en 1982, rumbo a la victoria en la última vuelta. Le quedan muy pocos metros para coronarse y para disgusto de su compañero Alain Prost, que iba a romper las relaciones. Bandera cuadros, René Arnoux ganando después de mucho tiempo en la Fórmula 1 en ese Gran Premio de Francia de 1982, un año muy especial para la categoría, para la Fórmula 1, un año con accidentes, con sorpresas, con retiros sorpresivos también, como fue el de Carlos Reutemann después de la segunda carrera de esa temporada. Sí, una victoria que terminaba siendo de alguna manera amarga para Renault, que no conseguía imponer el plan que se había preparado en el arranque de la carrera. Alain Prost terminaba a 17.3 segundos del ganador. Y ahí viene Didier Pironi para clasificarse en la tercera colocación a 42 segundos del vencedor René Arnoux. Mucha diferencia, también faltaba mucho todavía para que llegue el cuarto Patrick Tambay. Quinto iba a terminar Keke Rosberg y sexto Michele Alboreto. Detrás de ellos Derek Daly en el séptimo lugar, Niki Lauda en el octavo con vuelta perdida, también Daly. Noveno Bruno Giacomelli y décimo Brian Henton con el Tyrrell. Ahí están llegando los Ligier. Una victoria muy popular para René Arnoux, que hay que decirlo, en esa época era más popular que Alain Prost en la máxima categoría, tenía más experiencia en la Fórmula 1, había ganado su primer gran premio en 1980, Prost lo hizo recién en el año 81, y bueno, y había una gran puja dentro del equipo. Bueno, esto tampoco era permitido hoy, sería permitido hoy, ¿no? Se sacó el casco René Arnoux, Didier Pironi, perdón, era, ¿no? Sí, ahí están los dos Renault. Prost le está haciendo algún tipo de reclamo, seguramente. Sí, había una batalla, ya lo habíamos comentado. Y ahí están las diferencias, Pablo, que marcabas, enormes diferencias en el final de la carrera. De Arnoux a Prost, de Prost a Pironi,
de Pironi a També, y así seguían. El más cercano fue Alboreto de Rosberg, que terminó a 1 segundo y 4 décimas aproximadamente en esa batalla por el quinto lugar que quedó en poder de Keke Rosberg. Déjame darte este dato, Fernando. El mejor tiempo de la carrera para René Arnoux, el ganador, minuto 41.8. Y para Keke Rosberg, que andaba con un auto aspirado, minuto 44.3. 2 segundos y medio más lentos. En carrera, un auto turbo que el auto... Sí, el mejor auto turbo y respecto al mejor auto aspirado. Y el récord de la carrera, el récord y el segundo mejor tiempo eran para los que abandonaron, ¿no? Para los Brabham. 40.075 para Ricardo Patrese, que había sido un segundo, casi un segundo punto 8 más rápido que el mejor tiempo de René Arnoux, el ganador. Exactamente, sí, un auto con turbo podía ser hasta 4 segundos más rápido que un auto aspirado. Bueno, y ahí lo que decíamos, Pironi líder del campeonato con 39, Watson con 30, Prost con 25, Lauda 24 y quinto, Keke Rosberg con 23 unidades, lo que parecía muy lejos de la punta del campeonato y algo imposible de lograr, llegar ahí. Y el ganador de la carrera, René Arnoux, estaba noveno en el campeonato, mostrando que efectivamente esta victoria tampoco le terminaba de impulsar sus chances en el campeonato. Aparece Carlos Reutemann en el clasificador con 6 puntos, producto de ese segundo lugar en el Gran Premio de Sudáfrica, la apertura del torneo. Así es, que fue su única suma del año. En la segunda terminó despistado en Brasil y se retiró de la máxima categoría. Sí. Gente en la pista, final de la carrera del Gran Premio de Francia. Ahí estaba llegando también Geoff Lees, el compañero de De Angelis, con el Lotus número 12 al final de la carrera. Ese es Alain Prost que saluda. No, es Arnoux, precisamente Arnoux, que paró ahí y saluda. Arnoux se había tocado con Reutemann precisamente en esa carrera de Brasil. Sí, venía con un año complicado, ¿no? Y decías que tenía 13 puntos por estos 9 que ganó acá y por los 4 que había ganado con el tercer lugar en la primera carrera en Sudáfrica y después no había sumado en el resto de las carreras. Amigos, la fiesta está en la pista. Es el final del Gran Premio de Francia de 1982 que hemos rememorado con la victoria de René Arnoux. Y ahí está el segundo, Pablo, el de Alain Prost, ese Renault número 15, pintado con esa trompa, con la marca roja. Sí, efectivamente se lo llevan para la revisión técnica final. El auto de Arnoux, que bueno, todo muy sui generis, ¿no? Como era en esa época. No había un protocolo para todas las carreras, cada competencia tenía una manera distinta de trabajar. Llega Pironi, que viene mucho más lento porque viene tomando aire fresco. La carrera fue realmente muy, muy difícil, en condiciones muy complicadas, mucho calor en esa zona en pleno verano europeo, y a Pironi lo aplauden los mecánicos de Ferrari. Así terminaba el Gran Premio de Francia. Y ahí estaba, la nota un enojado. Mira la cara de Alain Prost, ¿no? Nada feliz. Dans un instant, il va être des nôtres. Alain Prost n'a pas l'air très satisfait. Empezaban los reclamos de Alain Prost con las notas en la televisión francesa. J'ai eu un gros problème de tenue de route puisque mes 2 jupes se sont coupées complètement dès le début. Et puis après, j'ai assuré la 2e place et je pensais pouvoir gagner puisque normalement on avait une consigne de course que je devais gagner la course en cas de doublé surtout. Et je suis très content pour René d'un côté, mais je suis très déçu qu'il n'ait pas respecté ça puisque ça peut compromettre nos chances au championnat du monde. En tout cas, je crois qu'on reparlera de cette course. Lo que está diciendo es precisamente eso. Él se siente con más posibilidades de ganar el campeonato del mundo y que debió haber cumplido Arnoux lo que habían conversado antes de la carrera, ¿no? Por eso el disgusto, y ahí rompían relaciones entre Alain Prost y René Arnoux al terminar este Gran Premio de Francia que hemos recordado como carrera histórica de la Fórmula 1. La cara de Alain Prost lo dice todo. Ahí está Pironi, que ya llegó. 4 pilotos franceses en los 4 primeros lugares, un hecho histórico también en la categoría. Por ahí estaba Arnoux. Va llegando y se aproxima el momento en el cual debiera saludarse con Alain Prost, ¿no? Y ahí está Pironi. Une bonne affaire, on a limité les dégâts au maximum, j'ai surtout pris aucun risque. Y lo que está diciendo Pironi es precisamente buen trabajo porque estaba limitado por las cubiertas y aquí el ganador, René Arnoux. Pardon, président Balestre. Oui, très rapidement. Une fantastique cabriolet à Balestre à Zandvoort et puis un accident la semaine dernière. Alors là, c'est une bonne revanche. Este es Jean-Marie Balestre, ¿no? Sí, efectivamente, el presidente de la FIA. C'est la pole position et c'est la première fois qu'un Français gagne le Grand Prix de France sur circuit Paul Ricard.
Et surtout pour moi, c'est le renouveau avec la Recuerda que victoire. claramente es la primera vez que un francés gana en Paul Ricard la Fórmula Así 1, es. carrera de Fórmula Pour 1. moi Hecho. personnellement, mais pour toute l'équipe qui a gardé toujours une motivation incroyable pour la préparation de ma voiture, malgré les insuccès qu'on a eus. Mais il est certain que j'avais le moral parce que toute cette malchance ne pouvait pas durer. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Vous n'avez pas peur qu'un Hablando instant de vous la passe un preparación panneau, del premier auto, poste, ¿no? deuxième Arnaud? Si on me l'a passé même, mais j'estime que j'avais suffisamment d'avance pour pas avoir à... Et en plus, j'avais des problèmes de pneus, ce qui fait que je voulais toujours garder cette avance au cas où je dois m'arrêter. Voilà, on nous a volé René Arnoux. Las excusas por no haber cedido la vanguardia. Y me parece que el trato es frío, ¿no? Ahí con Sí. su compañero de equipo. Bueno, ahí está el podio, un podio muy a la antigua en la Fórmula 1. Corona de laureles para René Arnoux, el ganador. Corona de laureles también para el segundo, Alain Prost, y para el tercero, Didier Pironi. Todos franceses, como el cuarto, Patrick Tambay. Una época de gloria para Francia, ¿eh? Tener 3 pilotos en el podio del Gran Premio Nacional en la mejor época de los pilotos galos en la historia de la Fórmula 1. Ahí está la sonrisa de satisfacción del ganador de la carrera, René Arnoux. Con las coronas de laureles no se ven las publicidades de los buzos, después fueron eliminadas directamente. El champán que los espera también. La Sí. cara seria de Alain Prost, que ni lo mira a René Arnoux. Sí, un podio multitudinario, ¿no? Y el campeón mundial de los himnos, como le decimos, la marsellesa. La marsellesa. Y cada uno con su color de buzo diferente. Sí, el disgusto de Prost es notable. Y Pironi tiene una cara de satisfacción por el negocio que había hecho, ¿no? La marsellesa en honor del ganador y de la marca ganadora también. René Arnoux con Renault ganando en Paul Ricard, año 1982. Se viene el champán, está Jean-Marie Balestre allí, que no quiere, no le gustaba que lo mojen. No. Y ahí se iba los pilotos que derramaban ahí el champán en una ceremonia que parece más alegre de lo que fue para los franceses. Por supuesto. Bastante menos organizada que lo que vemos en la actualidad, con menos pompa, mucho más menos formal de alguna manera, por así decirlo, sin sponsors detrás. Bueno, una Fórmula 1 muy distinta. Bien, acá vamos terminando. Pablo, ha sido un gusto compartir esta transmisión de una carrera histórica en un circuito que vuelve ahora a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Francia, pero lo estábamos viendo, lo hemos visto en esta transmisión con características totalmente diferentes. Espero que nos veamos en la próxima carrera de Fórmula 1 histórica entonces. Amigos, muchas gracias en toda Latinoamérica. René Arnoux es la imagen ganadora del Gran Premio de Francia de 1982. Gracias. Merci.